Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. Historia. El día comenzó como cualquier otro. Yo desperté temprano, hice café, y empecé mi rutina habitual. El apartamento estaba tranquilo, un santuario de paz, que se había convertido en mi refugio del mundo exterior. Pero al revisar mi correo, un paquete esperándome era pequeño y anodino, envuelto en papel de estraza sin remitente. Mi nombre estaba escrito a mano, letras escritas a mano. Pero no había pista de quién podría haberlo enviado. La curiosidad me pudo, y decidí abrirlo. El envoltorio y encontré un libro dentro. Era un viejo volumen encuadernado en cuero, en la que se leía el nombre del título. Era apenas legible, oscurecido por la edad, y la suciedad. Le di la vuelta, pero no había marcas identificativas ni pistas que lo enviaba. Me intrigó, pero no le di mucho al principio. Al principio dejé el libro en la mesa de la cocina, y seguí con mi día. Mi mente de vez en cuando volvía a pensar en el misterioso paquete de mi trabajo. Decidí sentarme y examinar el libro. Al abrirlo, descubrí una nota doblada entre las páginas. Mi corazón me dio un vuelco al desdoblarla, revelando un mensaje. No me conoces, pero yo te conozco. La nota me dio un escalofrío. Era inquietante. Una declaración enigmática que me dejó sintiéndome expuesta y vulnerable. ¿Quién pudo enviar esto? ¿Y por qué el hecho de que el remitente fuera anónimo solo aumentó mi creciente sensación de inquietud? Respiré hondo y hojeé las páginas del libro, a través de las páginas del libro, con la esperanza de algún contexto o explicación. Lo que encontré dentro fue aún más inquietante. Páginas estaban llenas de notas escritas a mano, observaciones y comentarios sobre mi vida. Había detalles sobre mi rutina diaria, mi horario de trabajo, e incluso mis actividades recientes. Era como si el libro meticulosamente elaborado para documentar cada las notas eran inconexas, y a veces incoherentes. Pero el mensaje subyacente era claro, observándome, siguiendo mis movimientos y recopilando un inquietante registro de mi vida. Había referencias a conversaciones personales que había tenido con amigos, descripciones de lugares que había visitado e incluso mencionado de mi familia, miembros de mi familia. Privacidad, una violación que me hacía sentir expuesta, y más leía, más sentía el peso del contenido del libro. El peso del contenido del libro. El libro no era solo una colección de observaciones. Una colección de observaciones era un escalofriante recordatorio de que alguien ahí fuera conocía detalles íntimos de mi vida. Detalles que deberían haber sido mi pulso. Se aceleró al darme cuenta. Lo vulnerable que era. Estaba decidida a averiguar. Más me puse en contacto con la policía. Situación, mostrándoles el libro y la nota oficial. Ramírez, que tomó mi informe, parecía preocupada, pero también prudente. Pero sin datos identificativos, es difícil información de identificación. Es difícil el remitente. Acepté sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. La policía me aseguró que investigaría, pero sabía por experiencia que, y las posibilidades de encontrar al autor eran. Mientras tanto, debía tomar precauciones para protegerme. Empecé por instalar medidas de seguridad adicionales. Actualicé mi sistema de alarma con detectores de movimiento y cámaras para cubrir todos los ángulos posibles. Cambié las cerraduras de mis puertas y ventanas para que nadie pudiera entrar sin mi conocimiento. Cada sonido, cada movimiento fuera de mi apartamento se convirtió en una fuente de ansiedad. Sentía que vivía en un constante estado de alerta, siempre al borde esperando el siguiente acontecimiento. También tomé medidas para modificar mi rutina diaria. Empecé a variar evitando patrones predecibles, que podrían hacer más fácil para alguien rastrear. Evitar hablar de mis planes o actividades con nadie, ni siquiera con amigos, familia, por miedo a que alguien pudiera estar escuchando o vigilando mis conversaciones. El miedo a ser observado se convirtió en una parte omnipresente a pesar de estos esfuerzos. La sensación de acechado nunca se desvaneció del todo. El libro había dejado una marca indeleble en mi psique, y cada día se sentía como una nueva prueba de mi cordura.
No podía quitarme la sensación de que alguien siempre estaba al acecho de la vista observando y esperando. En las semanas siguientes noté un aumento en el número de extraños incidentes extraños. Hubo momentos en los que creí ver sombras moviéndose fuera de mis ventanas, o cuando oía ruidos la paranoia empezó a afectar a mis relaciones, a medida que me cada vez más aislada, incapaz de confiar más cercanos el libro, y la nota siguieron siendo un constante recordatorio de la amenaza que se cernía sobre mí. Los guardé bajo llave, en una caja fuerte, pero el miedo que representaban estaba siempre presente. La ansiedad constante hizo mella en mi salud mental y me encontré luchando con noches de insomnio, preocupación. Finalmente la policía proporcionó habían identificado algunas pistas, pero nada concluyente. Me aconsejaron que continuara con mis medidas de seguridad y que permaneciera vigilante. Sus garantías no aliviaron mis temores consuelo, sabiendo que estaban haciendo lo que podían para ayudar. Mientras el tiempo pasaba, las notas y el libro seguían siendo un escalofriante recordatorio invasión de mi intimidad. Aunque las amenazas físicas parecían disminuir, el impacto psicológico persistía. El apartamento, antes un lugar de refugio, se había convertido en un campo de batalla. A pesar del miedo continuo, intenté recuperar cierta apariencia de normalidad. Reanudé mis actividades sociales e intenté reconstruir mi sensación de seguridad, aunque la sombra del libro aún se cernía. La experiencia me había dejado más cautelosa y consciente, cambiada para siempre por el inquietante recordatorio de que hay gente en el mundo que hará todo lo posible para invadir tu intimidad y controlar el libro, y las notas sirvieron como recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad y el poder de él. Y trataba de dejar atrás la experiencia detrás de mí, el conocimiento que alguien había estado observando, documentando y entrometiéndose en mi vida. Un recuerdo inquietante. Recuerdo empezó con algo pequeño y collar que había tenido desde la escuela secundaria. Me recordaba habérmelo quitado y colocado en mi tocador, pero cuando fui al día siguiente ya no estaba. Busqué por toda la habitación debajo de los muebles, detrás de las cómodas, dentro de los cajones, pero era como si el collar se hubiera desvanecido en el aire. Al principio, pensé que lo había perdido, así que lo dejé ir asumiendo que aparecería eventualmente. Pero entonces sucedió. Esta vez era un par de pendientes caros que había comprado. Los había puesto en una caja de joyas en mi mesita de noche. Una semana más tarde, que no estaban por ninguna parte de los pendientes que me había comprado posibles escondites. E incluso pregunté a amigos si los habían visto, pero nadie tenía ni idea de dónde podrían estar. La sensación de que algo no iba bien. Pero dejé, y decidí que solo era mala suerte. Cuando volví a colocar los objetos, esperaba que solo fuera una serie de coincidencias. Compré un collar nuevo y otro par de pendientes, pensando que tal vez los había perdido durante una semana ajetreada, o los había extraviado mientras. Pero para mi desgracia, los nuevos desaparecieron igual que los anteriores. Se estaba convirtiendo en un patrón, y la frecuencia de estas pérdidas empezó a preocuparme. Las primeras veces intenté convencerme de que solo estaba siendo descuidada. Tal vez olvidaba dónde había puesto cosas, o las extraviaba en mi apartamento desordenado. Pero a medida que la sensación de malestar crecía, empecé a sentir que alguien deliberadamente mis posesiones, y cuantos más objetos desaparecían, más paranoico la situación se agravó. Una noche tarde, cuando mi ordenador portátil desapareció, lo había dejado en la mesa de la cocina mientras me iba a duchar. Ya no estaba. Busqué por todo el apartamento a fondo la comprobación de cada rincón, pero el portátil no estaba por ninguna parte. De reemplazar una pieza de joyería joya, mi portátil contenía importantes documentos de trabajo y personales. Consideré la posibilidad de un break-in, pero no encontré signos de forzada. Las cerraduras de las puertas estaban intactas, y nada más en el apartamento parecía perturbado. Era como si alguien hubiera tomado solo lo que quería y hubiera dejado todo lo demás intacto. Sentí una creciente sensación de vulnerabilidad, como si mi casa se hubiera convertido objetivo de alguien que sabía exactamente qué. Decidí instalar algunas cámaras de seguridad para vigilar alrededor del apartamento, con la esperanza de que captaran cualquier actividad sospechosa. Discretas, escondidas entre objetos cotidianos como marcos y decorativos, para que no llamaran la atención. La primera noche con las cámaras llena de expectación.
cuidadosamente esperando ver a alguien a hurtadillas. Pero las cámaras no mostraban nada inusual, nadie entrando o saliendo del apartamento, ni movimientos extraños. Todo parecía normal, y sin embargo mis pertenencias siguieron una mañana. Después de una noche particularmente agitada, estaba haciendo café cuando me di cuenta de que mi reloj favorito había desaparecido. Lo había dejado en la encimera de la cocina, pero ahora no estaba. Frustración. Revisé las imágenes con la esperanza de que me había perdido algo. El video me mostraba haciendo café y luego salir de la cocina, pero no había señales de que alguien más entrara en la de la habitación. Empecé a pensar que estaba perdiéndome, la constante desaparición de mis posesiones me estaba afectando. Empecé a revisar cada rincón de mi apartamento, convencido de que había algún compartimento oculto o pasadizo secreto, donde mis pertenencias. Incluso contacté con un cerrajero para que inspeccionara las cerraduras y asegurarse de que no había vulnerabilidades ocultas, pero no encontraron nada. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por una creciente sensación de temor. Continuaron mi cámara, unos auriculares, incluso una pequeña caja de baratijas sentimentales. Empecé a llevar un diario para rastrear los objetos perdidos, y cualquier patrón que pudiera el diario, no reveló ningún patrón discernible, excepto por el hecho que los artículos parecían desaparecer con creciente. Una noche, después de un día particularmente inquietante, me senté en la sala, tratando de calmar mis pensamientos acelerados. Había reemplazado recientemente algunos artículos más, y estaba esperando ansiosamente para ver si desaparecían también. Mientras estaba sentado allí, el ruido extraño llamó mi atención, un suave crujido sonido que venía del pasillo. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a la fuente del sonido. Encendí la luz del pasillo, y no vi nada inusual. Comprobé la grabación de seguridad. Pero la cámara no mostraba movimiento, intrusión. Sentí una creciente sensación de paranoia, convencida de que alguien esperando el momento adecuado para momento decidido a llegar al fondo. Decidí tender una trampa. Puse algunos objetos pequeños y baratos a plena vista, cosas que eran fáciles pero no de gran valor. Pequeña alarma silenciosa a estos artículos, esperando que si alguien los tomaba la alarma alertaría. También me aseguré de mantener una estrecha las cámaras de vigilancia. Más con frecuencia la trampa funcionó una noche. Mientras estaba despierto, oí sonar la alarma. Me apresuré a la fuente del sonido y encontré un pequeño compartimento oculto detrás, un panel suelto en la pared. Dentro había varios de mis artículos de joyería electrónica y otras pertenencias que habían desaparecido en las últimas semanas. Era como si alguien los hubiera estado escondiendo allí, toda una mezcla de alivio y rabia. El descubrimiento confirmó que alguien había estado tomando mis posesiones y escondiéndolas en este espacio oculto, pero la pregunta seguía siendo quién estaba detrás. Llamé a la policía, que investigó el compartimento y tomó los objetos recuperados para las huellas dactilares y más análisis. Mientras tanto, decidí tomar medidas adicionales para casa. Instalé un sistema de seguridad más completo, detectores de movimiento y cámaras adicionales. Cambié todas las cerraduras y me aseguré de que mi apartamento fuera lo más seguro. La investigación policial no reveló sospechosos o motivos claros. No encontraron pruebas que apuntaran a nadie en concreto, y el caso quedó sin resolver. La sensación de ser un objetivo, pero con las nuevas medidas de seguridad, las desapariciones cesaron. Superar la experiencia, pero el recuerdo de los objetos desaparecidos en el compartimento oculto, me volví más vigilante y cauteloso, siempre vigilando mis pertenencias, y asegurándome de que mi casa estaba segura, aunque el misterio de la desaparición de los objetos desaparecidos, que mi casa era ahora un lugar más seguro. La experiencia me había hecho más consciente de mi entorno y más decidido a proteger lo que era historia. Empezó un martes nublado tipo de día, en el que el cielo parece permanentemente cubierto y gris, y el mundo parece húmedo y frío. Volví a casa del trabajo con ganas de escapar del tiempo de Dre, cuando noté un olor rancio inusual flotando a través de mi apartamento. Era un olor pútrido enfermizo que parecía aferrarse al aire y hacer que mi estómago. Inicialmente pensé que podría ser un problema temporal, tal vez relacionado con él, o algo que había pasado desapercibido. Comencé una inspección minuciosa revisando cada rincón de mi pequeño apartamento.
Busqué signos de moho, animales muertos, o cualquier otra cosa que pudiera causar un hedor. Examiné las tuberías bajo el fregadero, el espacio detrás de la nevera, e incluso las rejillas de ventilación del aire acondicionado. Moví los muebles, husmeé en los armarios y escudriñé cada posible fuente del olor, a pesar de mi exhaustiva búsqueda. No encontré nada. El apartamento estaba limpio, sin signos de deterioro o daños. El olor era persistente y parecía crecer más fuerte cada vez que estaba solo. Mis intentos de localizar su origen no dieron resultado y me dejaron cada vez más frustrado. Y a medida que pasaban los días, el olor continuaba jugando conmigo, llenando de repente la habitación con su repugnante hedor, solo para desvanecerse cuando estaba ocupado con otras tareas, de que el olor tuviera voluntad propia de su propia voluntad, emergiendo solo cuando estaba solo y vulnerable. El mal olor no era lo único que me perturbaba. Cada vez que se volvía insoportable, una sensación espeluznante lo acompañaba, una sensación inquietante de que algo me acechaba de la vista. Observándome desde las sombras, era una sensación de ser observado, de tener cada uno de mis movimientos escudriñado por una presencia. Una tarde, mientras me sentaba en el sala de estar tratando de relajarme, el olor volvió con una venganza que me hizo llorar los ojos, y mi garganta se apretara. Decidí tomar medidas y tratar de enmascarar el olor, con la esperanza de que las velas perfumadas fuertes o ambientadores podrían ayudar. Encendí varias velas y las coloqué estratégicamente alrededor del apartamento, pero el olor persistía, cortando la fragancia de vainilla y lavanda. Esa noche, mientras estaba en la cama tratando de ignorar el olor, la sensación de ser observada se intensificó. Escuché leves susurros que parecían venir de ninguna parte. Mi corazón se aceleró mientras encendía las luces, buscando en el apartamento cualquier signo de intrusión. Los susurros cesaron tan pronto como las luces estaban encendidas, y no encontré nada fuera de lugar. Pero la sensación de ser observado, relajarme, o dormir a la mañana siguiente, decidí llamar a un profesional para investigar. Exterminador vino e inspeccionó el apartamento en busca de cualquier signo de plagas o problemas ocultos. Revisó en las paredes y el suelo, pero no encontró nada habitual. Sugirió que podría ser un problema de fontanería o sistema de ventilación del edificio, pero me aseguró que no había para. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, el olor persistía y seguía haciendo apariciones, siempre cuando estaba solo, y siempre acompañado de la inquietante sensación de ser observado. Comencé a sentirme como un prisionero en mi propia casa, sin poder escapar del hedor opresivo y la inquietante sensación de ser. Un día, mientras estaba sentado en mi escritorio trabajando desde casa, el olor se hizo particularmente intenso. Estuve al borde de las lágrimas. Decidí tomarme un descanso y salí al balcón a tomar el aire fresco. Mientras intentaba calmarme, me di cuenta de algo extraño: una serie de pequeñas manchas oscuras en la pared del edificio, directamente adyacente a la mía. Parecían estar manchadas, como si algo hubiera sido arrastrado o presionado contra la pared. Sentí un escalofrío, espina dorsal. Las manchas parecían no tener explicación lógica, y no podía evitar la sensación de que estaban de alguna manera con los extraños sucesos de mi apartamento. Tomé una foto de las manchas y volví a entrar con la esperanza de que podrían proporcionar una. Cuando examiné la foto de cerca, me di cuenta de que noté que las manchas formaban un patrón, casi como un mensaje, aunque era difícil de descifrar, que no podía hacer sentido. Pero el patrón parecía deliberado, como si alguien hubiera estado tratando de comunicar algo, decidido a encontrar respuestas. Decidí investigar más a fondo a mis vecinos, preguntando si habían notado algo inusual. La mayoría de ellos, pero una anciana que vivía unos pisos más abajo, mencionó que había visto a alguien entrar y salir del edificio tarde en noche. No había prestado mucha atención pero sus comentarios me hicieron preguntarme si alguien había estado entrando en secreto. El edificio. La noche siguiente, puse una cámara en el balcón para vigilar cualquier actividad inusual. Esperaba que, capturando imágenes, pudiera identificar el origen del fuente del olor y la inquietante sensación de ser. Revisé las imágenes a la mañana siguiente, pero no revelaba nada fuera de lo. Nadie había entrado o salido del edificio de forma sospechosa. Los días se convirtieron en semanas,
y el olor seguía siendo una constante presencia en mi vida. El olor aparecía, y desaparecía, aparecía, y desaparecía sin previo aviso, y la sensación de ser observado nunca desaparecía. Me sentía cada vez más ansiosa, y mis rutinas diarias interrumpidas por el miedo y el malestar constantes. En un último intento de librarme del olor, de deshacerme del olor, decidí el apartamento por un servicio profesional que limpiara a fondo todas las superficies. Desinfectaron los conductos, incluso utilizaron generadores de ozono para olores. El olor parecía disminuir, pero la extraña sensación de ser observado persistió meses más tarde. Todavía no puedo explicar completamente la fuente del olor o la sensación de ser observado. El olor espero de vez en cuando lo percibo, pero de vez en cuando lo huelo, y la sensación inquietante. La experiencia me ha dejado una sensación de inquietud persistente, un recordatorio que a veces lo inexplicable puede en nuestras vidas de formas que no siempre podemos entender o controlar. La historia empezó sutilmente. Casi imperceptiblemente noté por primera vez las huellas dactilares en las ventanas de mi salón. Una mañana mientras preparaba mi café, el sol entraba proyectando un cálido resplandor sobre la habitación, y fue entonces cuando vi las débiles huellas en el cristal. El cristal no eran mías, no eran grandes ni intrusivas, solo unas pocas manchas esparcidas por la inferior, los cristales inferiores. Supuse que eran de un visitante anterior, o tal vez un pájaro se había posado en la cornisa y había dejado una marca. Las limpié, descartando el incidente como una anomalía, pero al día siguiente, sin embargo, las huellas, pero en lugares diferentes. Que era una coincidencia, pero el patrón persistía cada vez que limpiaba las ventanas. Las huellas volvían a aparecer siempre como si se burlaran de mis esfuerzos. Las huellas eran inquietantes. No eran particularmente distintas, solo formas y tamaños generales, pero tenían una presencia inquietante. Cada vez que las veía, un escalofrío recorría por mi espina dorsal, el pensamiento de alguien manipulando con mis ventanas, o peor, mirándome a través de ellas, me hacía sentir profundamente incómodo e inseguro. Decidí prestar más atención. Empecé a documentar los patrones de las huellas dactilares, sus ubicaciones, y cómo cambiaban día a día. Se convirtió en una rutina. Ventanas, observar si había nuevas huellas, tratar de determinar si había un patrón en su. Pero por muy vigilante que fuera el príncipe, seguía reapareciendo al azar sin ninguna lógica. Una noche, después de un día agotado, me dormí temprano, con la esperanza de que las huellas, un recuerdo lejano por la mañana. Pero la oscuridad de la noche me despertó de un salto a ruido, que sonaba como un leve rasguño, o golpecitos contra el cristal. Mi corazón, mientras me incorporaba tratando de oír el ruido, cesó, y el apartamento quedó silencio de nuevo. Me tumbé tratando de sacudirme, pero el ruido volvió más persistente. Esta vez me levanté de la cama y caminé cautelosamente a la sala. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de las farolas. Me acerqué a las ventanas a aliento, empañando el frío cristal. Mientras me asomé a la noche, no había nadie a la vista. La calle estaba tranquila, sin signos de actividad. Comprobé las ventanas en busca de signos de manipulación, pero no encontré nada. Huellas dactilares habían desaparecido, dejando solo el cristal limpio. Volví a la cama, aunque el sueño, mi mente se agitaba con pensamientos de intrusos y encuentros. Durante los días siguientes, la frecuencia de las huellas dactilares aumentó. Parecían aparecer casi de la noche a la mañana, como si alguien las dejara deliberadamente. Me volví más paranoico, comprobando 2 veces las cerraduras de mis ventanas y puertas. Incluso instalé luces sensor de movimiento en el perímetro apartamento, con la esperanza de que disuadirían a los posibles intrusos. La paranoia comenzó a afectar mi vida diaria. Evitaba sentarme cerca de las, convencida de que alguien podría estar observándome. Miraba con frecuencia, escaneaba la zona en busca de cualquier de movimiento, pero no encontraban nada. Y me preguntaban si todo iba bien. Todo estaba bien. Tratando de actuar normal mientras internamente luchando contra mi creciente. Una tarde, estaba sentado en mi escritorio trabajando hasta tarde en un proyecto. Estaba tenuemente iluminada por mi lámpara de escritorio, y yo estaba concentrado en mi trabajo, cuando lo vi de nuevo, una débil silueta contra la ventana. Mis ojos se abrieron de par en par, al ver el contorno de una mano, formándose lentamente en él. Era como si alguien estuviera presionando su mano contra la ventana desde el exterior.
dejando una huella inmediatamente. Me levanté de un salto una linterna y corrí hacia la ventana. Mientras me acercaba, la silueta se desvaneció y la huella desapareció sin dejar rastro. Mi corazón se aceleraba y mis manos temblando comprobé los cierres de la ventana una vez más, asegurándome de que estaban bien, pero no encontré signos de entrada forzada. Desesperado por respuestas a una empresa de seguridad local, instalaron cámaras adicionales y un sofisticado sistema de alarma. Proporcionaron una sensación de seguridad, pero las huellas seguían apareciendo. Las grabaciones de seguridad no mostraban nada inusual, ningún agente, ninguna actividad sospechosa. Era como si las huellas se materializaran de la nada, dejándome más frustrado y temeroso que nunca. Nunca la situación llegó a un punto de ruptura una noche, cuando regresé a casa para un mensaje en la ventana del salón, que estaba escrito en lo que parecía ser suciedad manchada, o grime ayuda, M. Se me heló la sangre al leer mi mente corriendo con pensamientos de alguien atrapado, o buscando. Inmediatamente llamé a la policía, pero no encontraron intruso, o cualquier actividad inusual. Las huellas dactilares y el mensaje persistían, llevándome al borde de mí. El apartamento que una vez había sido un santuario, ahora se sentía como una prisión. Yo decidí mudarme, incapaz de soportarla, la constante ansiedad y la presencia inquietante. Ventanas. El nuevo apartamento con sus limpias ventanas, limpias e intactas, alivio. Pero el recuerdo de las huellas dactilares y el mensaje críptico en mi mente. Esperaba que la mudanza, el terror, pero la experiencia me dejó una profunda sensación de malestar. Huellas dactilares habían sido algo más que una molestia. Eran un recordatorio REM de la vulnerabilidad a la que todos nos enfrentamos, cosas que a veces acechan más allá nuestra historia. Era una fría tarde de otoño, cuando decidí ocuparme del desván, la tarea de años acumulados, cajas olvidadas, y recuerdos polvorientos me esperaban. Familia durante generaciones, y estaba decidido a limpiar algunos de los desorden que se había acumulado a lo largo de los años. Con una respiración profunda en una caja resistente, empecé el laborioso proceso de clasificación, a través de entre las cajas cubiertas de telarañas y pilas de viejas fotografías. Descubrí pequeño diario encuadernado en cuero entre una pila de revistas y una caja de bisutería de mi abuela. Pero la cubierta de cuero y agrietada, y tenía un delicado pestillo de latón que crujía. Al abrirlo. Dudé un momento, sintiendo un escalofrío de curiosidad mezclado con inquietud. Estaba claro que el diario había vivido tiempos mejores, pero algo me intrigaba. Hojeé las páginas revelando entradas escritas en un meticuloso anticuado. La escritura era elegante, casi artística, y la tinta se había desvanecido, un profundo tono sepia. El diario pertenecía a alguien llamado Eleanor Martin. Mientras leía las entradas me di cuenta de que el diario estaba lleno de reflexiones personales, observaciones cotidianas y eventos de Eleanor. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las entradas que describían eventos que parecían alinearse inquietantemente con mis propias. Una entrada fechada, él decía que hoy era un día caluroso. Sara se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. Menos mal que estaba allí para ayudarla a limpiarse. Mi corazón se aceleró al recordaba un día de mi infancia en el que hermana menor Sara tuvo un accidente similar. Recordé a mi propia madre ayudándola a limpiar, pero el diario de Eleanor había sido escrito años antes de que yo. Había otra entrada, describía una reunión familiar con una precisión inquietante. La familia Thompson vino a cenar. Esta noche el pequeño Michael hizo un alboroto sobre puré de patatas, pero después de unos minutos estaba bien. Fue encantador ver todo el mundo juntos. Michael era mi primo, y yo recordaba exactamente la cena que Eleanor describió, que era una memoria que siempre había parecido ordinario. Pero ahora se sentía extrañamente. Las entradas del diario se volvieron cada vez más detalladas sobre los acontecimientos en mi vida y en la de mi familia. Mencionaba cumpleaños, aniversarios, e incluso detalles mundanos como las cortinas nuevas que habíamos puesto en la sala. No había manera de que Eleanor pudiera haber sabido estas cosas, a menos que de alguna manera hubiera formado parte de nuestras vidas. Con cada nueva entrada mi sentido de incredulidad crecía. ¿Cómo podía esta mujer de décadas antes de mi nacimiento saber tanto sobre mí y mi familia?
que era imposible ignorar la sospecha de que alguien nos había estado siguiendo, observando nuestras vidas en formas que desafiaban desesperada por encontrar respuestas. Continué leyendo con la esperanza de encontrar pista o explicación en las páginas del diario. Las entradas finales, sin embargo, tomaron un giro. Eleanor escribió sobre una sensación de for y desasosiego, mencionando extraños alrededor de su casa y sentimientos inquietantes que no podía explicar, particularmente escalofriante. Todas las noches oigo pasos fuera, pero cuando miro no hay nadie. Empiezo a sentir que no estoy sola en mi propia casa. No podía deshacerme de la conexión entre su experiencia y mi reciente sensación de ser observado. Era como si los miedos de Eleanor de alguna manera se hubieran filtrado en mi propia vida, creando un hilo que nuestras experiencias a través del tiempo. Las entradas se volvieron más erráticas, con Eleanor expresando paranoia y ansiedad sobre ser seguida. Su escritura se volvió irregular y decidí investigar más a fondo. Empecé por investigar sobre Eleanor Martin. Fue difícil encontrar mucha información, pero me las arreglé para descubrir que había sido residente de la zona en el S y había vivido en una casa no lejos de la mía. Era conocida en la comunidad como una mujer solitaria que se mantenía a sí misma, pero no había registros de ningún incidente o sucesos extraños relacionados con ella. Mi investigación me llevó a la casa de Eleanor antigua, casa de Eleanor que desde entonces se había convertido en una propiedad abandonada. La casa era una estructura ruinosa con ventanas rotas y maleza y hierbas crecidas. Se sentía espeluznante. Y como caminé por la chirriante puerta principal, no pude evitar la sensación de que estaba entrando en un lugar secreto. En las habitaciones cubiertas de polvo, encontré restos de la vida de Eleanor. Muebles, fotografías descoloridas, e incluso algunos trozos de papel con más de su pero. No había indicios de nada que pudiera explicar su conexión con mi familia o el contenido del diario. Al volver a casa sentí una profunda sensación de malestar. El diario me había dejado con más preguntas que respuestas. Eleanor Martin. ¿Y cómo sabía ella tanto sobre mi vida? Había estado involucrada en la historia de mi familia. ¿Y qué significaban realmente? ¿La habían vigilado? ¿O era una manifestación de sus propios, a pesar de mis esfuerzos por comprender el misterio? La presencia del diario dejado un escalofrío persistente en mi casa. No podía quitarme la sensación de que la sensación de Eleanor de ser observada, de alguna manera, se había transferido a mí. Experiencias se habían mezclado en mi propia. El diario ahora descansa en una caja en mi ático, donde lo encontré, y he evitado abrirlo de nuevo. Precauciones para asegurar mi casa, y mientras intento seguir con mi vida diaria, sensación de inquietud, no puedo escapar del pensamiento de que podría haber una conexión entre las experiencias de Eleanor y las mías. Misterio de su diario sigue siendo un enigma inquietante en la historia de mi vida. Los álbumes de fotos siempre habían sido de mi vida. Una forma de revivir los recuerdos del tiempo familia. Cada álbum era una cuidada colección de momentos que marcaban el paso del tiempo: cumpleaños, fiestas, familia, vacaciones. Eran un diario visual de mi vida. Un depósito de nostalgia al que siempre podía recurrir en busca de consuelo. Y una tarde lluviosa, mientras limpiando el ático, me encontré con mis viejos álbumes de fotos que no había mirado en años, y sentí una oleada de cariño. Desempolvé las tapas y empecé a hojearlos. Hojear las páginas. Las imágenes eran familiares, rostros sonrientes, momentos compartidos de alegría instantáneas de días pasados. Me perdí en el mar de recuerdos, cuando algo extraño. Mi mirada al principio era sutil. Una fotografía en uno de los álbumes parecía ligeramente fuera de lugar. Me acerqué y entrecerré los ojos. La cara desconocida que me devolvía la mirada. La fotografía era de un hombre que no reconocí, vestido con ropas que definitivamente no era de ninguna reunión familiar o evento que yo recordara. La página, solo para encontrar más de lo mismo, fotos de extraños intercaladas entre las imágenes queridas de mis seres queridos. Traté de descartarlo como un error, tal vez una confusión de cuando las fotos fueron revelado, o una foto mal archivada que había acabado en el álbum equivocado. Pero cuanto más miraba, más inquietante me resultaba. Me di cuenta de que las fotos de amigos y familiares habían sido reemplazadas con imágenes de extraños.
No era solo un solo álbum. Cada uno que comprobé había sido manipulado de la misma inquietante. Respiré hondo y traté de calmé mis pensamientos que corrían. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué alguien invadir mi historia personal tan deliberadamente? La sensación de violación era abrumadora. Era como si alguien hubiera metido la mano en mi espacio privado. No solo algo, sino para alterar y manipular mis recuerdos. Empecé a mirar los álbumes más de cerca, tratando de dar sentido de los cambios en las caras de los extraños. Parecían seguir un patrón, aunque no podía descifrar lo que era. Algunas de las fotos mostraban lo que parques, calles y habitaciones, pero se sentían extrañamente fuera de contexto con el resto de la narrativa de mi vida. Los detalles en las fotografías eran demasiado específicos para ser al azar, lo que hizo que la intrusión se sintiera aún más personal. Cuanto más examinaba los álbumes, más desconcertante se volvía la experiencia. Empecé a notar otros pequeños detalles desconcertantes. Algunas de las imágenes reemplazadas mostraban a los extraños en posiciones que las fotos originales de mis amigos y familia, era como si las caras desconocidas se hubieran insertado en escenas a las que no pertenecían, creando una disonancia que me dejó profundamente. Decidí afrontar la situación sin rodeos. Me puse en contacto con la policía, con la esperanza de que pudieran aportar alguna, o al menos investigar el asunto. Les expliqué la situación, los álbumes, y les describí la inquietantes. El agente se llevó los álbumes como pruebas, pero su respuesta fue menos que me dijeron que podía ser una broma o un caso de identidad equivocada, pero sin más pruebas, o un sospechoso, no que había poco que pudieran. Al volver a casa, sentí una creciente paranoia. Era difícil deshacerse de ella. La sensación de que alguien me vigilaba, que la intrusión en mi historia personal. Me encontraba constantemente comprobando cerraduras, mirando por las ventanas, e incluso cuestionando la seguridad de mi propia casa. Cada crujido de las tablas del suelo, o el susurro de las cortinas, parecía amplificar mi ansiedad en los días siguientes. La sensación de ser observado ineludible. Intenté distraerme con actividades cotidianas, pero la sensación de intrusión persistía en el fondo de mi mente. Empecé a evitar el desván, y guardé los álbumes en una caja escondida en un rincón de mi armario. Las fotografías que una vez me habían traído consuelo ahora servían como un constante de la invasión de mi espacio personal. Una noche, sentado en el salón, recibí una carta anónima. La letra era desconocida, y el mensaje era breve, pero escalofriante. No puedes escapar de tu pasado. La nota no estaba firmada. Y no había pistas de quién podía haberla enviado. La vaga amenaza solo intensificó mis sentimientos de paranoia y miedo. Me planteé acudir a un investigador privado con la esperanza de que podrían descubrir algunas pistas o proporcionar una perspectiva diferente de la situación. Pero el miedo a una intrusión y la posibilidad de escalada de la situación me ayudó atrás. Estaba atrapado en un ciclo de ansiedad, incapaz de encontrar paz o resolución. La sensación de ser observado, aunque el 365 recuerdo de la intrusión, todavía tenía los álbumes empaquetados. Su inquietante cambio es un recuerdo constante de la violación. A pesar del paso del tiempo, las imágenes de extraños seguían, y el sentimiento de paranoia en mi vida cotidiana. Al final, la intrusión en mi historia personal, había dejado una indeleble en mí. Los álbumes de fotos, que antes eran una fuente de consuelo, se habían convertido en símbolos inquietante e inexplicable. Los rostros de extraños, la nota anónima y la omnipresente sensación de ser observado eran recordatorios de que incluso los aspectos más personales de la vida pueden verse alterados por fuerzas que escapan a nuestro control. Durante semanas, mi vida se vio perturbada por un sistema de alarma de seguridad errático, despertándome en plena noche con una sirena y luces intermitentes. Cada vez que me tropezaba fuera de la cama, aturdido y desorientado, solo para encontrar que nada era la casa siempre estaba en silencio. Las puertas y ventanas seguras, y el indicador de estado del sistema de alarma mostraba todo estaba normal. Inicialmente lo achaqué a un pequeño fallo. Consulté el manual del sistema y corrí la prueba de diagnóstico, pero todo parecía estar funcionando correctamente. Me puse en contacto con la alarma con el servicio de atención al cliente,
de la pasos de solución de problemas. No resolvió. Él me aseguraron que enviarían a un técnico para inspeccionar el sistema. Pero las citas eran siempre semanas fuera mientras tanto. Las falsas alarmas persistían cada vez más frecuentes. Y perturbador las alarmas por lo general, se disparó a horas extrañas. AM a veces incluso en mitad del día. La imprevisibilidad dificultaba, y me encontraba en un constante estado de agitación. El sonido de la alarma que atravesaba la quietud de la noche me dejó una persistente sensación de incluso después de haberla silenciado. Cada vez que volvía a comprobar las cerraduras y las ventanas, sintiendo como si mi casa ya no era un santuario, una noche particularmente inquietante, una noche especialmente inquietante. Me sacó de un sueño intranquilo. La alarma, maldiciendo el sistema en voz baja al llegar al panel de control, el ruido se detuvo abruptamente, y sentí que un inquietante silencio se apoderaba de la casa. Corazón se aceleró mientras agarraba una linterna, y cautelosamente me abrí paso a través de las oscuras. El haz de luz de la linterna recorrió a través de la sala de estar vacía, de room cocina a dormitorios, no encontrando nada fuera de en su lugar. Comprobé todas las puertas y ventanas pasando las manos por las cerraduras. Para asegurarme la casa estaba en silencio. Excepto por el leve zumbido del frigorífico, era como si la alarma hubiera sido producto de mi imaginación. Volví al panel de control, observando que el sistema no mostraba errores. Los registros indicaban una brecha, pero no había detalles sobre lo que la había provocado. Que la visita del técnico era todavía días, y el continuo mal funcionamiento del sistema me estaba llevando al borde de las constantes interrupciones. Empezaron a hacer mella en mi estado mental. No podía concentrarme en el trabajo, y estaba cada vez más irritable en casa. De paranoia era palpable, como si las falsas alarmas fueran un cruel recordatorio de una amenaza. La semana siguiente, la situación empeoró. Las alarmas se disparaban varias veces al día, a menudo a intervalos. Empecé a temer el sonido un ruido que antes había sido un símbolo de seguridad. Se convirtió ahora en una señal ominosa de caos inminente. Intenté llevar un diario de los incidentes, anotando las horas y cualquier acontecimientos inusuales a su alrededor, con la esperanza de encontrar un patrón o pista que pudiera explicarlos. Una noche, sentado a la mesa de la cocina tratando de ponerme al día con papeleo, la alarma volvió a sonar. Esta vez fue diferente. En lugar de la alarma emitía un tono pulsante bajo que parecía un tono bajo y pulsante, que parecía resonaba con un matiz. Me apresuré hacia el panel de control. Mis manos temblaban al introducir el tono. Se detuvo abruptamente, y un silencio escalofriante. Investigué la casa sintiendo una creciente. A medida que avanzaba por las habitaciones, me di cuenta de algo peculiar, imperceptible. Cambia un marco de cuadro ligeramente torcido. Un cojín en el sofá parecían insignificantes, pero juntos pintaban un cuadro inquietante de intrusión. Revisé cada rincón, cada armario, pero no encontré nada fuera de lo. A la mañana siguiente, me puse en contacto la compañía de la alarma, expresando otra vez mi frustración y urgencia. Prometieron la cuestión y programar una cita con un técnico. Cuando llegó el técnico, pasó varias horas inspeccionando el sistema, sustituyendo componentes y reconfigurando configuración. A pesar de sus garantías de que todo estaba en orden, las falsas alarmas continuaron. Las averías persistentes me hacían sentir más vulnerable que nunca. La paranoia que me había estado invadiendo ahora me consumía por completo. A preguntarme si los problemas sistema de alarma eran una mera coincidencia o si había algo más siniestro en juego. La idea de que alguien podría ser manipulando el sistema, o peor aún, usándolo para jugar con mi mente, se arraigó en mis pensamientos. Empecé a tomar precauciones, comprobando las cerraduras de puertas y ventanas, con más frecuencia instalando medidas de seguridad adicionales, como detectores de movimiento y cámaras exteriores. A pesar de estos esfuerzos, no podía librarme la sensación de ser. Las constantes interrupciones habían convertido mi hogar en un lugar de ansiedad. En lugar de una tarde, sentada en el salón tratando de relajarme con un libro, el despertador volvió a sonar. El familiar ruido desorientador llenó la casa. El corazón se me encogió. Rutina de apagar la alarma. Las habitaciones, asegurándome de que todo estaba. Pero esta vez, mientras caminaba por la sala de estar, me di cuenta de un nuevo detalle, de una mancha fresca de barro en el suelo.
cerca de la puerta. El descubrimiento me produjo un escalofrío. La espina dorsal. La mancha era pequeña, pero era suficiente para confirmar que algo, o en mi casa, mi paranoia, la sensación de intrusión, ya no se limitaba. Ya no se limitaba al reino de lo abstracto. Era tangible, evidente en el pequeño, e inquietante al final, a pesar de todos mis esfuerzos. La causa exacta de la alarma, seguía siendo un misterio. Sensación de estar constantemente al límite, persistía dejándome con una omnipresente mi hogar. Que antes era un lugar de refugio, se había convertido en una fuente de miedo y ansiedad. Del sistema de alarma de seguridad. Mi sensación de seguridad, dejándome lidiar con la inquietante realidad de mi propia historia de vulnerabilidad, empezó un tranquilo lunes por la noche. Acababa de cenar, y estaba en el sofá navegando por las redes sociales cuando noté algo. La aplicación GPS de mi teléfono, que había configurado para seguir mis conveniencias, comenzó a mostrar una ubicación que no coincidía con el lugar donde estaba sentado. Al principio pensé que era un fallo, un problema temporal de la aplicación. Volví a mirar el mapa, y para mi desconcierto mostraba mi ubicación moviéndose en tiempo real, como si estuviera viajando a nunca había estado. Técnico. Cerré la aplicación y la volví a abrir, pero el problema persistía. El GPS seguía mostrándome moviéndome por rutas desconocidas, a través de barrios que no reconocía, y pasando por lugares que nunca había visto. Cuanto más me inquietaba, las localizaciones eran inquietantemente exactas, describiendo calles y curvas como si estuviera conduciendo por ellas. Sentía como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Enervante. Precisión. Decidí investigar. Fui a la configuración de la aplicación y restablecimiento de fábrica, con la esperanza de reiniciar el teléfono. Y actualicé la aplicación pensando que podría solucionar el. Sin embargo, cuando volví a abrir el GPS seguía mostrando mi ubicación más allá de un campo, que era como si mi teléfono estaba en dos lugares a la vez. Mi real ubicación en el mundo real, y algunos Phantom Journey teniendo lugar simultáneamente. Mi ansiedad comenzó a la idea de que alguien pudiera estar rastreándome a través de mi GPS. Era desconcertante. Consideré la posibilidad de una aplicación hackeada o un problema de software malicioso. Virus en mi teléfono, y comprobé si había aplicaciones o programas sospechosos, pero todo parecía normal. Ninguna aplicación inusual se instalado, y mi software antivirus no encontró nada extraño. Pero el problema del GPS persistía. Al día siguiente, llegué a la atención al cliente del teléfono y explicar la situación. El representante en el otro lado de la línea fue comprensivo, pero parecía desconcertado por el problema. Sugirieron una serie de pasos para solucionar el problema. GPS, borrar la caché de la aplicación, e incluso realizar un reinicio completo del teléfono. Seguí sus instrucciones, pero nada parecía resolver. El GPS seguía rastreándome a través de ubicaciones fantasma, moviéndose a través de lugares en los que nunca había estado. Mi sentido de privacidad y seguridad se vio profundamente afectado. Teléfono estaba comprometido de alguna manera, o si alguien se las había arreglado para obtener acceso no autorizado a mis datos de localización. A sentirme paranoico comprobando teléfono, para ver si el seguimiento GPS errático había la sensación de ser observado o seguido, era desconcertante, y no podía la sensación de que me estaban vigilando para aumentar mi creciente ansiedad. Empecé a recibir notificaciones extrañas en mi teléfono, mensajes no solicitados y alertas de fuentes desconocidas que parecían automatizados y vagamente amenazantes, con mensajes crípticos que insinuaban conocer mis rutinas diarias y detalles. Informé de estos mensajes a mi telefónica y a las autoridades, pero fueron incapaces de rastrear la fuente u ofrecer ninguna solución concreta. Desesperado por obtener respuestas, asesoramiento de un experto en ciberseguridad, realizó un examen exhaustivo de mi teléfono en busca de signos de manipulación o brechas de seguridad. El experto me aseguró que mi dispositivo era seguro y que no había indicios de malware. Pero el problema del GPS seguía sin resolver. Los expertos sugirieron que el problema podría deberse a un error poco común o un problema subyacente con la aplicación. Los días se fueron alargando, llenos de una creciente sensación de inquietud. El seguimiento por GPS de Phantom continuaba mostrándome viajando a lugares en los que nunca había estado,
Nunca había estado siempre con la misma precisión. Se sentía como si alguien estaba jugando un juego cruel, manipulando mi sentido de seguridad y privacidad. GPS de mi teléfono por completo, mapas tradicionales y puntos de referencia para navegar a medida que pasaban las semanas. El problema del GPS comenzó a One, gradualmente volviendo a normal. El seguimiento de Phantom se detuvo, y la aplicación volvió a mostrar información precisa sobre mi ubicación en el mundo real. Era como si el problema simplemente desaparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. La experiencia me dejó un impacto duradero. Posibles violaciones de la privacidad sobre la seguridad de mi teléfono. Vigilancia de mi huella digital, y tomé medidas adicionales para salvaguardar mi información. El GPS Phantom había sido un recordatorio de lo vulnerables que pueden nuestras vidas digitales, y lo crucial que es mantenerse alerta ante incertidumbres tecnológicas. La cuestión: nunca me recuperé del todo de la ansiedad que me causó la sensación de ser vigilado y rastreado. Perduró arrojando una sombra sobre mi sensación de seguridad. Era un escalofriante recordatorio, la delgada línea que separa la comodidad de la tecnología moderna y las amenazas que puede suponer para nuestra historia de privacidad. Un jueves por la tarde cualquiera, cuando volví a casa del trabajo sin esperar nada, fuera de lo normal. El día inmerso en reuniones y papeleo, y la idea de relajarme en mi propio espacio, mi oficina en casa. Un rincón acogedor con iluminación cálida en una silla cómoda, era mi santuario. Un lugar donde podía retirarme y concentrarme en mis tareas, sin interrupción. El escritorio de la oficina de madera con un acabado pulido, era mi orgullo y mi alegría. Documentos importantes, material de oficina, y para mayor seguridad, había instalado una pequeña cerradura, cajones del escritorio donde guardaba documentos y notas. Confiaba en que esta medida salvaguardaría mis pertenencias de miradas indiscretas, aunque en realidad el riesgo parecía mínimo al entrar en el despacho. Aquella tarde sentí que algo en el cajón que había, cerrado meticulosamente, era ligeramente un frasco. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué al escritorio con inquietud, mente con pensamientos de posibles intrusiones. Abrí el cajón. Mi ansiedad crecía al ver la escena. Ante todo, dentro del cajón, había sido mis carpetas bien organizadas. Estaban desordenadas, y mis notas personales que había apilado cuidadosamente. A pesar del desorden, no parecía faltar nada. Mis documentos sensibles seguían allí intactos, pero la visión de mi espacio privado invadido me hizo una profunda sensación de violación. Inmediatamente revisé el resto de la casa, en busca de cualquier signo de entrada forzada. Examiné la ventana, cerraduras, bisagras de las puertas y el sistema de seguridad. Todo parecía intacto, sin indicios de manipulación, o la cerradura del cajón en sí parecía estar funcionando correctamente. Era como si alguien hubiera conseguido acceder al cajón sin dejar rastro. La inquietante sensación de ser observado. Mientras me esforzaba por comprender la situación, mi primer instinto fue cambiar la cerradura del cajón. Rápidamente una cerradura nueva, y con la esperanza de que proporcionaría alguna medida de también, empecé a vigilar más de cerca mis pertenencias. Comprobando el cajón en los alrededores de la zona en busca de signos de los días siguientes, estuvieron marcados por una mayor sensación de paranoia. Comencé a documentar meticulosamente el estado de mi disposición de los objetos, y asegurándome todo estaba en su. También invertí en un pequeño sistema para vigilar la habitación, con la esperanza de que extrañas, a pesar de estas precauciones. La sensación de intrusión persistía cada vez que entraba en mi despacho, no la sensación de que alguien había estado allí hurgando entre mis cosas. Me volví cada vez más cautelosa, y evitaba dejar el despacho desatendido, y volvía a comprobar las cerraduras. Salía de casa una noche, mientras revisaba las imágenes de las cámaras recién instaladas. Noté algo que me produjo un escalofrío. Había un breve momento en el video donde la vista de la cámara, como si alguien la hubiera manipulado. Las imágenes entonces mostraron una figura sombría entrando en la habitación. Pero la figura permaneció oscura e indistinta. La figura parece acercarse, pero la vista de la cámara estaba distorsionada, y la visión de la figura sombría era a la vez espeluznante y desconcertante. La grabación varias veces, pero la imagen era demasiado vaga para identificar. Le mostré las imágenes a un amigo.
que sugirió que la figura podría ser resultado de una interferencia, o un pero la sensación de que alguien invadiendo mi espacio privado persistía. Decidido a llegar al fondo del misterio, decidí consultar a un profesional. Me puse en contacto con un experto en seguridad, intrusiones y vigilancia. El experto realizó una inspección minuciosa de mi oficina, las cámaras, las cerraduras y el sistema de seguridad en busca de vulnerabilidades. No encontraron pruebas de o acceso no autorizado. La evaluación del experto proporcionó alivio, pero no sirvió para calmar mi creciente sensación de ser violado y el conocimiento de que alguien había accedido a mi espacio privado sin dejar ningún rastro. Seguía atormentándome. Sentía una profunda pérdida de control y privacidad, como si mi casa se hubiera convertido en el escenario de un inquietante drama que no podía ni entender, ni en un intento por recuperar la sensación de normalidad, me centré en crear una nueva rutina escritorio, y reorganicé mi oficina, con la esperanza que cambiar el entorno podría ayudar a aliviar parte de la también. Tomé medidas para mejorar mi seguridad general, como instalar cerraduras adicionales y reforzar las ventanas, y a pesar de estos esfuerzos, la sensación de intrusión nunca se disipó del todo. Se había cambiado la cerradura de los cajones y sistema de seguridad se había mejorado, pero el impacto psicológico de la violación. Me encontraba constantemente en tensión, escudriñando cada detalle y cada ruido. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi sentido de la seguridad. El santuario de mi casa, en el que antes confiaba, se había convertido en un recordatorio de la fragilidad de la privacidad y la inquietante realidad de que alguien mi espacio personal. Seguí viviendo mayor conciencia de mi entorno cambiada para siempre, por el conocimiento de que incluso los entornos más seguros podrían ser comprometidos por fuerzas. Al final el misterio del intruso quedó sin resolver, y la sensación de ser observado nunca se desvaneció. El cajón, ahora cerrado con llave, se mantuvo como un testimonio de la invasión de mi espacio privado, un recordatorio constante de la frontera que se había cruzado y la confianza que se había rota. Era una fresca mañana de otoño, cuando noté las huellas de barro en el porche de mi casa. De hacer la compra con las bolsas en las manos, haciendo un suave crujido, mientras me acercaba, el sol brillaba intensamente, proyectando largas sombras en el suelo. Pero al llegar al porche, algo me llamó la atención. Mi ojo. Las huellas fangosas distintas y profundas, hasta la puerta de mi casa. Me quedé helado un momento. Las huellas eran recientes. El barro aún fresco y oscuro contra él, eran grandes, pesadas, y parecían, y no me lo puedo creer, de zapatos. Había una calidad extraña que parecía deliberada, como si alguien hubiera puerta con de las bolsas de la compra, y me agaché para inspeccionar el príncipe más de cerca. Eran irregulares, como si la persona hubiera caminado lentamente con cada paso, dejando una profunda impresión. Pero lo que me inquietó más fue el hecho de que las huellas se detuvieron abruptamente en el borde del porche. No había señales de ellos continuando más allá del umbral. Era como si la persona simplemente se hubiera desvanecido. Thin Air, respiré hondo, y decidí comprobar las grabaciones de seguridad para ver si las cámaras habían captado algo inusual. Mi sistema de seguridad era relativamente nuevo, equipado con múltiples cámaras alrededor el perímetro de la casa. Entré y accedí a las imágenes en mi portátil, con la esperanza de encontrar una explicación para las misteriosas huellas de pisadas. Las imágenes tenían marcas de tiempo y organizado por ángulos de cámara. Empecé con una cámara mirando hacia el patio delantero que daba una visión clara del porche, y el camino que conduce a ella. Me desplacé a través del video, observando cuidadosamente cualquier actividad inusual. Como he revisado las imágenes de las últimas horas, no vi nada fuera de lo normal. No había coches, ninguna gente caminando, y ciertamente nadie acercándose a mi puerta. Rebobiné las imágenes comprobando varias veces y desde diferentes ángulos. Cada vez el resultado fue el mismo: una vista tranquila de mi patio, sin señales de nadie saliendo o llegando. Las huellas seguían siendo un misterio fantasmal que aparecía y desaparecía sin dejar. Mi sensación de inquietud crecía con cada que pasaba. Volví a salir para examinar de nuevo las huellas. Un segundo vistazo podría revelar algo que se me había pasado por alto. Porche, buscando cualquier signo adicional de perturbación
o pistas que pudieran explicar la repentina aparición del príncipe. No había nada, solo el barro, huellas que conducían a la puerta, y luego un inquietante vacío donde a medida que avanzaba el día, la inquietante sensación en la boca del estómago, no dejaba de mirar por la ventana medio esperando ver a alguien al acecho en las sombras, o moviéndose por él. Las huellas parecían haber dejado una marca invisible en mi sentido de seguridad, un recordatorio constante de que algo no estaba del todo esa noche. Mientras la oscuridad se apoderaba sobre el vecindario, decidí tomar extra, cerré todas las puertas y ventanas, y comprobé el sistema de seguridad para asegurarme de que todo funcionaba. También coloqué algunas luces alrededor del patio, con la esperanza que cualquier movimiento sería visible. En bien iluminadas, la noche transcurrió en un silencio intranquilo, y me quedé despierto en la cama escuchando los chirridos y gemidos de la vieja casa, el sonido del viento exterior combinado con el susurro ocasional de las hojas. Parecía amplificar la sensación de paranoia. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y me encontraba constantemente comprobando la ventana, mis ojos escaneando la oscuridad por cualquier signo de movimiento. A la mañana siguiente, encontré las huellas, seguían allí. El barro se había secado, pero dejaba al príncipe de que el príncipe era claramente visible de miedo. Y seguí con mi jornada, mi día. Pero el pensamiento de las pisadas me perseguía. Di otra vuelta por la casa comprobando cada rincón. E incluso contacté con un vecino para ver si había notado algo inusual. Mi vecino, una mujer mayor llamada señora Thompson, escuchó pacientemente mientras le describía la situación. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación mientras hablaba. «Eso es muy extraño», dijo su voz bajo. «Usted sabe que ha habido un poco extraño, cosas raras por aquí, que la gente de la ciudad», y me dijo que no le importaba, pero se sumaron a la creciente lista de sucesos inquietantes, que decidí tomar medidas adicionales instalando cámaras de seguridad adicionales y detectores de movimiento. Esperaba que estas precauciones proporcionarían algo de tranquilidad y ofrecer respuestas. Si los extraños sucesos continuaron, los días se convirtieron en semanas, y las huellas de barro se convirtieron en un recuerdo eclipsado por una serie de pequeñas. Mi sistema de seguridad registró la falsa alarma ocasional, ramas mecidas por el viento, pequeños animales correteando, pero no hubo incidentes inexplicables. El misterio de las huellas seguía sin resolver, y la inquietante presencia que había sentido persistía en mis pensamientos. No podía quitarme la sensación de que alguien había estado cerca, que mi intimidad había sido violada de una manera que desafiaba el incidente. Había dejado una marca en mi sensación de seguridad, un recordatorio de lo fácil. Nuestra sensación de seguridad puede ser por lo inexplicable. Aunque las huellas nunca se explicaron, la experiencia me enseñó a ser más vigilante y a confiar en mis instintos. Refugio se había convertido en un recordatorio de la delgada entre la seguridad y la vulnerabilidad. Y aunque seguía en la misma casa, el recuerdo de la huella embarrada servía de inquietante recordatorio de los misterios que a veces caminan silenciosamente a nuestro lado del alcance de historia comprensible. Comenzó con un peculiar descubrimiento de pequeña nota doblada, metida bajo la pata del sofá de mi salón. La nota era simple, con un mensaje críptico que decía: «No estás tan solo como crees». Me quedé perplejo, asumiendo que era una nota extraviada de un inquilino anterior, o tal vez una broma. La tiré a un lado pensando poco. Pero entonces sucedió. La segunda nota estaba escondida entre las de un libro de mi estantería. Su mensaje era más inquietante, que veo todos los días. No tenía firma, y la letra era desconocida. El descubrimiento me dejó inquieto, pero intenté como una coincidencia. El viejo edificio de apartamentos era conocido por su excéntrico pasado, así que pensé que podría estar relacionado con que, con el paso de los días, las notas de ocurrencia regular que aparecían en los lugares más inesperados, armarios de la cocina, dentro de mi correo, e incluso se deslizaban entre las páginas de mi agenda. Cada nota llevaba un mensaje enigmático que insinuaba detalles personales sobre mi vida. «Sé lo que temes leer. No puedes esconderte de mí», decía otra. La sensación de invasión era profunda. Estos mensajes, que parecían provenían de una fuente desconocida, inquietantes, porque revelaban conocimientos sobre mis rutinas diarias y miedos personales que nunca había compartido con nadie. Así que la idea de que alguien pudiera conocerlos era profundamente inquietante.
La paranoia comenzó a instalarse en mí, haciéndome cuestionar todo lo que tomaba precauciones, tratando de entender quién podría estar detrás de las notas. Instalé nuevas cerraduras en todas mis puertas y ventanas, e instalé cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento. Busqué meticulosamente en cada rincón, y con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera llevarme hasta la persona responsable. Pero a pesar de mis esfuerzos, notas seguían apareciendo una incluso, mientras lavaba la ropa. Encontré una nota escondida dentro de la trampa de pelusas de la secadora. Era un escalofriante recordatorio de que los intrusos parecían estar siempre un paso por delante. Siempre un paso por delante. El mensaje era diferente a los demás. Te estás quedando sin tiempo. La amenaza era vaga, pero a la creciente sensación de urgencia, y me puse en contacto con la policía a compartir mis hallazgos y preocupaciones. Oficial Collins, que tomó mi informe, parecía simpático pero cauteloso. Es difícil rastrear mensajes anónimos como estos, pero estaremos atentos a cualquier cosa sospechoso. Mientras tanto, continúe sus medidas de seguridad e intente permanecer a pesar de los esfuerzos de la policía. Las notas seguían apareciendo, y el miedo empezó a consumirme mi rutina. Rutina se vio ensombrecida por la constante preocupación de encontrar el siguiente mensaje. Cada nota parecía burlarse de mí, como si el remitente disfrutara viendo mi creciente paranoia. En un intento de recuperar algo de control, empecé a documentar cada nota. Descubrimiento. Creé un registro detallado, la fecha y el contenido de cada mensaje. Cada mensaje esperaba que, analizando los patrones, podría encontrar una pista sobre la identidad del remitente o motivo. Pero cuanto más analizaba, parecía que las notas eran al azar, colocadas al azar sin ningún patrón o lógica. La situación empezó a afectar a mis relaciones. Cada vez más reacia a invitar a amigos o familia, por miedo a que estuvieran, o que su presencia pudiera desencadenar a otra. Mi vida social disminuía, y me consumida por el misterio de los mensajes ocultos de una noche. Después de un día particularmente angustioso, encontré una nueva nota en mi mesita de noche. Estaba escrita a mano en este mismo estilo críptico que las otras. La verdad está más cerca de lo que crees. Mensaje me pareció siniestro, y el hecho de que fuera dejado en un espacio tan personal aumentó mi ansiedad. Sentí como si toda mi vida se hubiera vuelto del revés, con cada aspecto escudriñado por un observador. En un intento de recuperar mi sensación de seguridad, busqué la ayuda de un privado detective Harris, un experimentado profesional con reputación de resolver casos complejos. Revisó las notas, entrevistó a los vecinos y llevó a cabo una minuciosa investigación. A pesar de su experiencia, luchó por encontrar concretas. A medida que las semanas notas se convirtieron en una fuente de tensión. Los mensajes crípticos continuaron en mi vida, dejándome atrapada y paranoica. Paranoico, cada nueva nota parecía quitarme una capa de mi cordura, y la naturaleza implacable del acoso me dejaba emocionalmente agotada. No fue hasta que el 385 detective Harris descubrió una pista potencial que hubo un rayo de esperanza. Descubrió que anteriores inquilinos de mi apartamento habían reportado incidentes similares. Parecía que el edificio tenía una historia de sucesos extraños, y algunos inquilinos habían experimentado amenazas. La comprensión de que yo no era el único afectado proporcionó una pequeña de alivio. Significaba que el problema no era totalmente personal, aunque el miedo y la ansiedad que se habían convertido en constante. El saber que otros experimentado trastornos similares sugería un patrón. Pero también significaba que el problema estaba profundamente arraigado en la historia del edificio. Con la ayuda del detective Harris, empecé a tomar medidas adicionales para protegerme y buscar una solución. Continué documentando cada mensaje y mantener una línea abierta de comunicación con la situación seguía sin resolver. Pero el apoyo y la orientación que recibí me proporcionaron algo de medida que pasaba el tiempo. La frecuencia de las notas disminuyó. La experiencia dejó un impacto en mi sensación de seguridad y confianza. Incluso después de mudarme el lugar, me encontré con sorpresas inesperadas y mensajes. Las notas ocultas habían sido un inquietante recordatorio de la frágil línea entre la seguridad y la invasión. Servían como recordatorio constante de la vigilancia necesaria para protegerse de amenazas. Historia de amenazas. Empezó un tranquilo martes por la noche. Me preparaba para acostarme,
un ritual nocturno que encontraba reconfortante mientras me cepillaba los dientes. Me miré en el espejo del baño y noté algo. El reflejo parecía un poco apagado, más oscuro en los bordes, con una leve distorsión que hacía que el reflejo pareciera deformado. Lo descarté como un truco de la iluminación, o tal vez un poco de residuos en el espejo, así que lo limpié a fondo el ajuste de los accesorios de iluminación para asegurar una iluminación uniforme a la mañana siguiente. Distorsión todavía estaba allí, aunque menos. La distorsión seguía ahí, aunque menos perceptible. La edad del espejo, o tal vez un de la edad del espejo, o tal vez un continué con mi rutina diaria, pero la sensación de malestar. Decidí inspeccionar el espejo más de cerca. Más de cerca. Mientras lo examinaba noté un sutil brillo en el cristal, casi como si estuviera. La distorsión se hizo más pronunciada en los siguientes días. No era solo la deformación. Era como si el espejo me jugara una mala pasada a veces, mientras me cepillaba los dientes, o lavándome la cara. A veces veía de gente de pie detrás de mí, en el reflejo. Eran sombras indistintas que desaparecían en cuanto mi corazón se aceleraba, y un escalofrío me recorría la espalda. Pero cada vez que miraba a mi espalda, comencé a sentir que perdía de la realidad. Cuanto más intentaba ignorarlo, más intensa era la experiencia. Empecé a evitar el baño siempre que podía, temiendo los momentos cuando tenía que enfrentarme a ese. El espejo se convirtió en una fuente de ansiedad constante, y la sensación de ser observada una noche. Estaba en el baño tratando de calmar mis pensamientos. Me estaba lavando las manos cuando de pie detrás de mí, en el espejo, era una silueta alta y sombría silueta. Y aunque no podía distinguir sus rasgos, su presencia, me giré. Pero la habitación estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza mientras me volvía al espejo, solo para encontrar el reflejo normal, sin rastro de la desesperado por encontrar respuestas. La luz de nuevo. Cambié las bombillas por otras más brillantes, y cambié la posición de las lámparas. Mejor iluminación resolviera el problema. Pero las distorsiones persistían. La luz de formas extrañas, creando patrones y formas inquietantes que desafiaban explicación. Decidí buscar ayuda profesional. Me puse en contacto con un que vino a examinar el espejo. Lo inspeccionó minuciosamente, pero no encontró defectos. Sugirió que el problema podría estar relacionado con el espejo o la estructura del baño, pero no pudo ofrecer su opinión profesional. Era que el espejo estaba bien. No podía explicar las distorsiones o la inquietud. Reflexiones, frustrada y confusión. Acudí a foros y comunidades en busca de consejo. Extraños sucesos, y pregunté si alguien había experimentado problemas similares. Sorpresa, recibí varias respuestas de personas que habían experimentado fenómenos similares. Algunos sugirieron que el espejo podría ser un portal, o que podría ser albergando alguna energía residual. Otros recomendaron realizar un ritual para librar el espacio de cualquier escéptico pero desesperado. Decidí probar algunos de los rituales sugeridos. Reuní salvia y otras hierbas limpiadoras, y realicé un ritual en el cuarto de baño con la esperanza de energía persistente que pudiera estar causando las perturbaciones. También coloqué amuletos alrededor del espejo, con la esperanza de que ofrecerían alguna medida de seguridad. Y desde mis esfuerzos, los reflejos continuaban atormentándome de miedo cada vez que entraba en él, y las imágenes distorsionadas parecían, y las imágenes era como si el espejo hubiera cobrado vida propia, mostrándome vislumbres de un mundo que no podía entender, ni una noche particularmente inquietante. Estaba sola en el apartamento cuando decidí enfrentarme al espejo de una vez por todas al espejo. Mi reflejo, e intentando calmar los nervios, desafié a la presencia. Estaba detrás de las distorsiones exigiendo que se revelara. El reflejo en el espejo se movía y cambiaba mostrando imágenes fugaces de figuras y escenas que no podía. El aire se hizo pesado y una corriente fría y una corriente de aire. En ese momento, sentí una profunda sensación de miedo y vulnerabilidad. El espejo parecía ser la ventana a algo más allá de mí, una puerta a un mundo donde la realidad y la ilusión se confundían. Juntos di un paso atrás y decidí cubrir el espejo con un paño grueso que necesitaba para bloquear los reflejos que se habían convertido en fuente constante de terror y confusión. La tela tapó el espejo y el baño por fin me pareció menos opresivo.
Evitaba mirarlo tratando de concentrarme en otros aspectos de mi vida. Las distorsiones y las figuras sombrías ya no eran visibles, pero el recuerdo de esas experiencias inquietantes con el tiempo, aprendí a vivir con el espejo tapado en la ausencia de sus inquietantes reflejos, pero el espejo seguía siendo un enigma, un recordatorio de los extraños e inexplicables. La experiencia me había dejado más cauteloso y consciente de los misterios que se esconden en los objetos cotidianos. Aunque nunca explicación definitiva para las del espejo, aprendí a confiar en mis instintos y a permanecer frente a lo desconocido. El espejo, antes fuente de miedo e incertidumbre, se convirtió en un símbolo naturaleza extraña y a menudo inquietante realidad. Un recordatorio de que algunas cosas más allá de nuestra comprensión y control historia. Comenzó un miércoles lúgubre. Tarde estaba sola en mi casa acurrucada con un libro y una taza de té, cuando oí por primera vez una débil voz imperceptible que me llamaba por mi nombre. Al principio pensé que era un higo de mí, en mi imaginación, un truco de la mente largo día, pero al escuchar con más atención, la voz era suave, apenas audible, y parecía flotar a través de la casa, como un susurro llevado en como un susurro transportado por la brisa. Con cuidado tratando de determinar de dónde venía la voz, sonaba distante como si viniera de otra habitación, pero no había nadie, más en la casa. Hola, ¿hay alguien ahí? Pero la voz no respondió. La habitación con una desconcertante sensación de inquietud decidida a investigar. Me moví por la casa comprobando cada habitación y llamando en un intento de localizar la fuente de la voz. Mientras me movía de habitación en habitación, voz parecía seguirme cada vez más fuerte y más insistente pero cada vez que llegaba a la habitación de donde creía que venía, la voz se desvanecía dejándome un inquietante silencio. Intenté razonar conmigo mismo pensando que podría ser un sonido de fuera, la voz de un vecino o algo llevado en el viento. Pero la voz sonaba demasiado cercana, era como si alguien me estuviera llamando deliberadamente y con un propósito. En los días siguientes, cada noche, en cuanto me quedaba solo en casa comenzaba de nuevo, suave, distante y persistente. El sonido era siempre el mismo. Un suave susurro llamando mi nombre. Apenas audible me levantaba, buscaba en la casa y no encontraba nada solo para volver a mi habitación, sintiéndome cada vez más inquieto. Decidí instalar algunas cámaras alrededor de la casa, con la esperanza de que la captura de imágenes podría proporcionar alguna pista. Las coloqué estratégicamente en las habitaciones donde había oído la voz más. Cuando revisé las imágenes no vi nada fuera de lo normal. Ordinario, no había figuras. No movimiento, solo la quietud de mi casa. La voz se hizo más pronunciada con él, casi como si estuviera tratando de transmitir una sensación de urgencia. Me llamaba en mitad de la noche interrumpiendo mi sueño, y me dejaba en un estado de ansiedad. Me despertaba con el corazón de puntillas por la casa, a oscuras, fuente de la voz incorpórea. Intentaba controlar mi miedo razonando que debía haber una explicación racional. Tal vez la voz era producto del estrés o del agotamiento, truco psicológico jugado por mi mente hiperactiva. Pero la voz era tan real y persistente que era imposible una noche en la cama. La voz parecía volverse más insistente que nunca. Llamaron mi nombre repetidamente, cada vez más fuerte y desesperada. Decidí seguirla, decidido a enfrentarme a lo que causaba. La voz me condujo a través de la casa de habitación en habitación, hasta que pareció que provenía del sótano. Vacilé en la puerta del sótano. Mi corazón latía con fuerza. El sótano era, y siempre me había parecido un poco inquietante. Abrí la puerta bajando las escaleras en el poco iluminado. La voz era casi ensordecedora. Ahora el eco de las paredes, pero no podía ver nadie ni de la escalera. Y escudriñé el sótano con escaleras y escaneé el sótano con una linterna. La voz se hizo más fuerte, pero todavía no había rastro de nadie. Sótano estaba lleno de muebles viejos, cajas y telarañas. Nada fuera de lo normal, la espina dorsal. Mientras exploraba el sótano, la voz resonando inquietantemente en el confinado, después de lo que pareció una eternidad. La voz se detuvo de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí en la oscuridad, mi respiración visible en el aire frío, sintiendo una profunda sensación de aislamiento.
La voz se había desvanecido tan repentinamente como había aparecido, dejándome sola en el sótano. Con solo mis acelerados en el sótano, con mis pensamientos sacudido y desconcertado, la voz había por el momento. Pero la sensación de miedo persistía. La experiencia, pero el miedo permanecía. Voz parecía tan real, tan urgente, que era imposible. Durante las siguientes semanas, la voz se hizo menos frecuente, aunque nunca completamente desapareció por completo. Pero la intensidad y la urgencia habían. La experiencia me dejó una sensación de inquietud persistente, un sentimiento de que algo no iba bien en mí, a pesar de mis esfuerzos por descartar la voz como un truco de la mente o un producto del estrés. No pude evitar la sensación de que había algo más. La voz había sido persistente, evasiva e inexplicable, dejándome con una profunda sensación de vulnerabilidad y miedo. Empecé a tomar precauciones adicionales, asegurándome de que la casa era segura y que nadie pudiera entrar sin mí. También pedí consejo a un terapeuta, con la esperanza de que experiencia me ayudara a darle sentido. La voz nunca desapareció del todo, pero sus llamadas se hicieron menos frecuentes con el tiempo. Aprendí a vivir malestar persistente, un recordatorio de la experiencia inexplicable e inquietante que en mi vida. La voz se convirtió en parte de mi historia, un recuerdo inquietante de algo que nunca entendí ni explicado. Y aunque las llamadas han disminuido, la sensación de ser observado, algo que permanece fuera de la vista, permanece conmigo. La voz me sirve de recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven del todo, y que a veces lo inexplicable puede en nuestras vidas de formas que no siempre podemos comprender o controlar. La historia empezó un lunes cualquiera. Acababa de volver de mi jog matutino, y al cruzar la puerta de mi apartamento, noté algo: la llave de mi coche, que normalmente guardaba en un pequeño cuenco en la mesa de la entrada. En ninguna parte en la mesa de la entrada, no estaba por ninguna parte, por todos los rincones. Pero la llave no estaba. La posibilidad de que la hubiera extraviado, y conduje al trabajo usando una después de un largo día. Volví a casa y encontré la llave del coche en la encimera de la cocina. Aliviada, la recogí preguntándome si se había extraviado antes. Tomé nota de que debía hacer más con mis pertenencias, pensando que tal vez simplemente había olvidado puesto. Pero al día siguiente la situación se volvió extraño a casa, y me encontré con que la llave de nuevo desaparecida. Busqué en el apartamento, debajo de los cojines del sofá, el baño, incluso en el cesto de la ropa sucia, pero no estaba por ninguna parte. Después de media hora de frenética, y me di por vencido, y usé la llave de repuesto. Para mi asombro, al día siguiente, encontré en la nevera. Estaba en un estante junto a la leche como si alguien la hubiera colocado allí. Una peculiar broma, tal vez algo que mis compañeros de piso. Pero cuando les pregunté, parecían tan desconcertados como yo. Ninguno había tocado la llave o movido. A medida que pasaban los días, la llave del coche comenzó a aparecer en lugares cada vez más extraños. Una noche la encontré escondida debajo del sofá, escondida en un rincón. Otra vez estaba en mi cama, debajo de la almohada. Incluso lo descubrí una vez en la entrelatas de sopa. Cada vez que la llave aparecía en los lugares más inesperados. Lógica, las extrañas ocurrencias empezaron a hacer mella en mi paz mental. No podía quitarme la sensación de que alguien estaba jugando un juego cruel conmigo, moviendo deliberadamente mi llave para... Me puse ansioso y frustrado constantemente en el borde, como yo tratando de encontrar la elusiva llave. Empecé a comprobar, temiendo que si no la encontraba a tiempo, manera de llegar a mí. Instalé una pequeña cámara en el sala de estar, con la esperanza de atrapar lo que fuera responsable del misterioso reubicaciones. Las imágenes no revelaron nada inusual. La llave simplemente desaparecía y reaparecía sin ningún signo de movimiento o intrusión. Era como si la llave desapareciera y volviera a aparecer. La situación llegó a un punto en el que empecé a cuestionar mi cordura, cada vez más paranoico, comprobando y mi apartamento en busca de cámaras ocultas o dispositivos de grabación. Consulté a un psicólogo que me aseguró que el estrés de la vida diaria a veces llevara a percepciones inusuales, experimentando inducida ansiedad, pero a pesar de sus no podía quitarme la sensación de que algo era una señorita. Decidí dar un paso atrás y reevaluar la situación. Vacaciones, con la esperanza de que un cambio de escenario me ayudaría a despejar la mente,
y reducir la ansiedad que me consumía. Me fui de mi apartamento con una llave segura en mi poder cerrada con llave y me fui una semana. Cuando volví esperaba que el descanso habría restablecido cualquier extraño fenómeno extraño que había estado ocurriendo. Pero tan pronto como entré por la puerta, noté el mismo patrón inquietante. Faltaba la llave. De nuevo busqué en el apartamento una vez, mas sintiendo el peso de la frustración, y el peso de la frustración, y el miedo escondida en un cajón, que rara vez usaba un lugar tan oscuro, que no podía cómo había ido a parar allí. Decidido a llegar al fondo del asunto, decidí involucrar a las autoridades locales. Los extraños sucesos, y mi creciente la policía se mostró escéptica, pero accedió a llevar a cabo una breve investigación. Revisaron el apartamento en busca de signos de entrada forzada o manipulación. Pero no encontraron nada inusual. Incluso entrevistaron a mis vecinos, para ver si alguien había presenciado algo fuera de lo una semana. Más tarde, un detective llegó a mi apartamento con un pequeño en el interior. Había una nota sin remitente que leía: "Lo siento por la confusión. Esa era solo una broma. Pensé que sería divertido". El detective me informó que la nota había sido encontrada en una oficina de correos local, y parecía ser una broma de alguien que me conocía o estaba familiarizado con mí. La revelación fue una mezcla de alivio y rabia. La broma había ido demasiado, afectando mi tranquilidad y causando un estrés innecesario. Me enteré de que el autor había sido un antiguo conocido que aparentemente disfrutado viendo mi reacción al extraño juego con el misterio resuelto. Tomé medidas para proteger mi casa y recuperar la sensación de seguridad. Cambié las cerraduras, instalé medidas de seguridad adicionales y me tomé un descanso de mi rutina para recuperarme de la orde. La llave seguía encontrándose en el pequeño cuenco de la mesa de la entrada, un símbolo de la extraña e inquietante que había puesto a prueba mi cordura. Al final conseguí apreciar por los aspectos sencillos y de la vida y la importancia de mantener la sensación de seguridad. Aunque la broma fue inquietante, sirvió como recordatorio de la fragilidad de nuestra comodidad y la resistencia necesaria para recuperarla. Su historia. El teléfono sonaba todos los días a las p.m. Al principio pensé que se trataba de un número equivocado o de un teleoperador. Número equivocado o un teleoperador, pero las llamadas se convirtieron en una rutina, como un reloj, sin dejar buzón de voz ni mensaje. El número que aparecía en mi teléfono era desconocido e imposible de rastrear, y cada llamada estaba marcada por un inquietante silencio. Silencio. Empezó como una irritación. Contesté las primeras veces con la esperanza de descubrir quién estaba detrás, pero cada vez me encontraba con nada más que aire muerto de sonido. Era más inquietante que si hubiera habido una voz al otro lado. Pero a cada intento aparecía un mensaje en servicio. Era como si el que llamaba se hubiera desvanecido en el aire tras su intrusión diaria. Después de una semana decidí bloquear el número. Esperaba que hacía la molesta rutina, pero para mi consternación, las llamadas cada día, aparecía un nuevo número, siempre a la misma. El horario constante dejaba claro que no se trataba de un acoso aleatorio, sino algo más deliberado. Sentía como si alguien estuviera meticulosamente mi rutina diaria. El momento preciso para entrometerse. Llamadas eran siempre silenciosas, sin ni respiración ni rastro de presencia humana. Era como si la persona al otro lado estuviera simplemente escuchando, observando. Cada vez contestaba el teléfono. Permanecía, el silencio se alargaba, hasta que colgaba mi corazón. Latía con la naturaleza repetitiva de las llamadas. Creaba una sensación de pavor y paranoia que no podía. Intenté de todo para librarme de ellas. Cambié de número de teléfono con la esperanza que un nuevo comienzo acabaría con la... Pero a los pocos días, las llamadas empezaron de nuevo desde un nuevo número. Mismo estaba claro que la persona que llamaba era implacable, y de alguna manera me había rastreado, y me había seguido la pista. Mi ansiedad crecía con cada día que pasaba. Las llamadas ya no eran solo una molestia, sino una fuente de profundo miedo. Empecé a preguntarme si alguien me observaba, y seguía todos mis movimientos, y eso atentaba contra mi sentido de seguridad. Mi hogar, antes un santuario, ahora se sentía como una trampa. La causa implacable me hacía sentir prisionera de mi propia vida, sometida a los caprichos de un observador desconocido. Con la esperanza de que pudieran rastrear las llamadas,
Me aseguraron que lo investigarían, pero sus esfuerzos no dieron resultados. No pudieron rastrear los números o identificar a la persona que llamaba, y su incapacidad para dar respuestas, profundizado mi sentido de impotencia y desesperación. Me puse en contacto con la policía local. Policía se tomó en serio mi denuncia y realizó su propia investigación. Pero a pesar de sus esfuerzos, no encontraron. Las llamadas continuaron, y mi sensación de aislamiento crecía. Parecía un juego cruel en el que yo, como participante involuntaria, atrapada en un ciclo de miedo e incertidumbre, empecé a alterar mi rutina en un intento de romper el patrón. Empecé a salir de casa a horas diferentes y evitando comportamientos predecibles. Esperaba que cambiando mi horario podría burlar al collar y recuperar control sobre mi vida, pero hiciera lo que hiciera, las llamadas persistían, llegando siempre por la tarde. Como burlándose de mis intentos de un día especialmente inquietante, decidí contestar con una grabadora de voz encendida, sonido o pista que pudiera ayudar a identificarla mientras escuchaba la grabación. Todo lo que podía oír era un débil y rítmico, como si alguien dedos en el auricular del teléfono, que era una pequeña pista, pero solo profundizó el misterio. ¿Qué significaba el golpeteo? ¿Era una señal de un código o simplemente una parte del juego psicológico? La naturaleza implacable de las llamadas hizo mella en mi salud mental. Luchaba contra el insomnio, incapaz de escapar la sensación de que siempre había alguien. La sensación de paranoia se convirtió en una constante que se infiltraba en mis pensamientos y evitaba estar sola, temiendo que el silencio de la persona que llamaba pudiera ser un preludio de algo más. Pasaron meses siniestros y las llamadas no daban señales de parar. Me había convertido en una cáscara de mi antiguo yo, viviendo en un constante estado del ritual diario de contestar el teléfono, solo para encontrarme con el silencio. Se había convertido en una fuente de angustia constante. La incertidumbre de no saber quién estaba detrás de las llamadas se dirigían a mí. Era una tarde, sentado en el salón de mi casa. En mi salón, me di cuenta de algo extraño. Un pequeño sobre había sido por debajo de la puerta de mi casa. Se me aceleró el corazón al cogerlo y notar que estaba dirigido a mí sin remitente. En el interior había una sola hoja de papel, con un mensaje escrito en negrita negro. Letras: "You can't hide forever". Siempre al ver las notas, sentí escalofríos en la espalda. Confirmaba mis peores temores. Alguien me había estado siguiendo, observando cada movimiento. Las palabras eran un escalofriante recordatorio de que las llamadas formaban parte de un patrón. El mensaje me hizo sentir vulnerable y expuesta, sabiendo que mis intentos de escapar o esconderme habían sido decidido a recuperar el control. Busqué la ayuda de un investigador privado. El investigador fue capaz de indagar en los orígenes de las llamadas y descubrió que los números utilizados estaban vinculados a una serie de casos similares a través de diferentes áreas que implican silencio persistente. El patrón sugería un esfuerzo coordinado por un grupo desconocido o individuo con acceso a sofisticada tecnología, mientras que la investigación ofreció algo de claridad. Hizo poco para aliviar mi miedo al saber que yo era parte de un patrón mayor de acoso. No hizo sino aumentar mi sensación de vulnerabilidad. Las llamadas continuaron su silencio, un recordatorio constante de la presencia invisible que se cernía sobre mi vida. Con el paso del tiempo, aprendí a vivir con la intrusión diaria. Las llamadas se convirtieron en parte de mi rutina, una constante inquietante que llegué a aceptar, que había llegado a aceptar, aunque sensación de seguridad. El misterio de la persistente seguía sin resolverse. Una sombra oscura que se cernía sobre mi vida, recordándome la fragilidad de la privacidad y la naturaleza implacable de la historia del miedo. El descubrimiento del viejo libro polvoriento en mi estantería fue una inquietante sorpresa. Una noche estaba reorganizando mis libros, despejando espacio para nuevas, cuando mi mano rozó un libro desconocido. Era un volumen encuadernado en cuero, cubierta gastada y arrugada, sin título, ni autor que lo identificaran. El libro parecía extrañamente fuera de lugar entre mi colección de novelas y libros de referencia. La curiosidad me hizo sacar el libro de la estantería y lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas con la edad y un olor a moho me invadió, mientras lo que me llamó la atención inmediatamente fue la escritura densa, llenando cada centímetro de las páginas meticulosa. Las notas describían detalles mundanos de mi vida diaria.
que nunca había mencionado a nadie, detalles que eran demasiado específicos para ser al azar. La primera anotación estaba fechada unas semanas antes, comenzaba con una descripción de mi rutina matutina, con el sonido del despertador aturdido por una noche de trabajo. Cocina olía ligeramente a café, continuaba describiendo con detalle inquietante mi hábito de desayuno, incluyendo la marca exacta de cereales que y cómo me gustaba el café. Era como si alguien me hubiera estado siguiendo grabando todos mis movimientos con una inquietante precisión. Cuanto más leía, más crecía. Mi ansiedad crecía. Cada entrada era como una página de mi vida, llena de observaciones, que solo podrían haber venido de alguien que me observaba de cerca. Las entradas lo relataban todo. De mi viaje al trabajo, incluyendo el color del coche que me cortó el paso un día, hasta mis interacciones con los compañeros, incluso mis hábitos en casa. De las observaciones dejaba claro que el escritor me conocía. Intenté racionalizar la situación. Tal vez era un viejo diario perteneciente a otra persona que había acabado en mi estantería, pero las descripciones detalladas eran demasiado personales, demasiado exactas para pertenecer a yo. Hojeé el libro buscando pistas sobre su origen. No había nombres ni pistas sobre quién lo había escrito, solo una serie implacable de notas. Qué crónica de mi vida en insoportable, pero desesperado por respuestas. Contacté con librerías locales y tiendas de antigüedades, con la esperanza de que alguien reconociera el libro o proporcionara alguna información sobre su. Ninguno de los propietarios de las tiendas o anticuarios recordaba haber visto un libro, como sugirieron que podría tratarse de un privado que se había extraviado o vendido por error, pero concreta explicación concreta. Policía pensando que el libro podría ser parte de un problema mayor o una amenaza. Los agentes levantaron acta y examinaron el libro, pero sin ninguna pruebas concretas o pistas que no pudieron ofrecer mucha asistencia. Me aseguraron que era un incidente aislado. Pero su falta de respuestas, creciente paranoia, a medida que pasaban los días, el libro se convirtió en una fuente de ansiedad constante. Empecé a sentir momentos privados, como si alguien me estuviera observando y grabando cada detalle de mi vida. Me volví hiperconsciente de mí, constantemente buscando señales, signos de alguien siguiéndome o acechándome cerca. Cada sonido, cada sombra se convirtió en un potencial. También noté cambios en mi comportamiento. Me volví más reservado. Evitaba hablar de mis rutinas diarias con amigos y familiares. Miedo de revelar más detalles que pudieran acabar en el libro y aumentar la inquietante colección. De la sensación de intrusión era abrumadora cada una de mis acciones. Preocupada de que alguien me estaba vigilando una noche, sin poder dormir, decidí enfrentarme directamente al libro en mi salón, poco iluminado, con el libro abierto en la mesita delante de mí. Volví a leer las entradas intentando encontrar algún patrón o pista que pudiera explicar su presencia. Las notas eran inconexas, que saltaban de un día a otro sin una secuencia clara, lo que dificultaba difícil descifrar cualquier significado más allá superficial. Al seguir leyendo, me di cuenta de que algo inquietante. Algunas de las entradas recientes parecían predecir eventos antes de que sucedieran. Por ejemplo, había una nota sobre una llamada que iba a recibir de un amigo, mencionando un tema de conversación que aún no se había. El libro parecía anticiparse a mis acciones, añadiendo una capa de inquietud a las ya inquietantes. Sin respuestas a la vista, decidí tomar cartas en el asunto. Cuidadosamente el libro en una caja sellada, con la esperanza de que sacarlo de mi entorno inmediato podría ayudar a aliviar la sensación de intranquilidad. Guardé la caja en el ático, junto con otros objetos olvidados de Goten, y traté de alejar el libro de mi mente. A pesar de mis esfuerzos para seguir adelante, la sensación de intrusión persistía. No podía. La sensación de que el libro era un símbolo de algo más profundo, un reflejo de mis propios miedos y ansiedades sobre privacidad y el control. Servía como recordatorio constante de que incluso los aspectos más mundanos de la vida podían ser objeto de escrutinio. Y al final, el libro seguía siendo un misterio, un artefacto inquietante, de origen desconocido. Los detalles que contenía y la extraña forma en que parecía seguir mi vida. Dejó una impresión duradera. Fue un duro recordatorio de que a veces los aspectos más inquietantes de nuestras vidas son los que desafían, nos dejan con más preguntas que respuestas, y una persistente sensación de historia, de vulnerabilidad,
Comenzó sutilmente con una postal sin remitente. Solo un matasellos. Un matasellos de una ciudad que no reconocía. Al principio supuse que era un error, o correo basura. La tarjeta en sí era bastante inocua, un paisaje sereno con un mensaje escrito a mano en el reverso. Pero no te acomodes demasiado. El mensaje me desconcertaba de que el mensaje me desconcertaba. Incomodidad. Me encogí de hombros atribuyéndolo a una broma o a un correo mal dirigido. Pero a medida que pasaban las semanas postales siguieron llegando, cada una más inquietante que la anterior. La segunda postal estaba matasellada de un estado diferente que contó con un de una cafetería, y el mensaje decía, veo que sigues disfrutando de tus frenos de café. Cuidado por donde pisas, el detalle sobre mis frenos de café. Era exacto. A menudo frecuentaba una cafetería local al almuerzo. ¿Cómo alguien sabía de este hábito? Estaba más allá. La tercera postal llegó con la foto de una imagen de una biblioteca, y el mensaje era aún más inquietante. Tu lugar favorito de lectura. Cuidado en quien confías. Yo era un ávido lector, y la referencia de las postales a mi biblioteca preferida me pareció. No había compartido este detalle con nadie, por lo que el mensaje, más que el mensaje, fuera aún más inquietante. Sensación de paranoia. Cada postal estaba marcada de diferentes ciudades, lugares que nunca había visitado ni mencionado a nadie. Traté de rastrear los orígenes de las postales, empezando por pero cada pregunta me llevaba a un callejón sin salida. Las direcciones eran reales, pero los empleados de correos no información sobre los remitentes, ya que las postales seguían llegando. Los mensajes eran cada vez más una tarjeta, con la foto de un parque cercano a mi casa. Y el mensaje decía, sé dónde vas para despejar la cabeza. No estás otra. Mostraba una foto de mi casa desde lejos, con la nota, te he estado observando desde lejos. El hecho de que alguien pareciera estar de mis movimientos y hábitos era profundamente inquietante. Empecé a sentirme como si estuviera escrutinio constante, y la sensación de ser observado se hacía más intensa cada nueva postal. Me volvía hiperconsciente de mi entorno. Mirando por encima del hombro y dudando de cada interacción, me puse en contacto con las locales y denuncié las postales, pero la policía no pudo ofrecerme mucha ayuda. Los mensajes eran crípticos y no amenazaban explícitamente con violencia, así que poco podían hacer sin concretas pruebas concretas. Me sugirieron que guardara postales para cualquier prueba potencial y seguir documentando cualquier actividades o encuentros inusuales. Mientras tanto empecé a escudriñar cada detalle de mi vida, tratando de identificar cualquier cosa que pudiera haber llevado a alguien a reunir tal información personal. Revisé mis perfiles en las redes sociales en busca de cualquier publicación que pudieran haber revelado inadvertidamente demasiado. Sensación de vulnerabilidad. Las postales seguían llegando, cada una más invasiva que la anterior. Una foto de mi lugar de trabajo con el mensaje, la gente en las que confías no son quienes parecen. Mostraba un primer plano de una taza de café de mi cafetería favorita. Diario está siendo la naturaleza implacable de las postales, me agotaba. Cada vez me resultaba más difícil concentrarme trabajo, y mi vida personal se estaba convirtiendo fuente de ansiedad. Empecé a evitar los lugares con la esperanza de reducir la posibilidad de ser. También tomé precauciones adicionales como alterar mis rutinas diarias y variando mis actividades para evitar. A pesar de estos esfuerzos, las postales seguían llegando, y la sensación de inquietud nunca se disipó del todo. La capacidad del remitente desconocido para describir con precisión mi vida cotidiana, la sensación de que alguien vulnerable, la sensación de que alguien observando y documentando, se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos. Una postal especialmente inquietante con una foto de una calle por la que había días antes. El mensaje decía, siempre estoy un paso por detrás de ti. Tu próximo movimiento es crucial, que sugería que el remitente no se limitaba a observar. Seguía activamente. Las implicaciones eran escalofriantes. Las autoridades continuaron la situación, pero sus investigaciones no arrojaron nuevas pistas. Empecé a temer que el conocimiento del remitente sobre mi vida de alguien que conocía, un conocido o colega que se hubiera interés. Este temor me llevó a escudriñar a la gente que me rodeaba más de cerca, buscando signos de comportamiento. Las postales dejaron de llegar.
Pero la sensación de inquietud mucho después de que dejaran de llegar, de que cesaran, seguí hipervigilante, siempre y reacia a volver a mis antiguas viejas rutinas. El misterio de las postales y el inquietante conocimiento de que alguien había estado observando y documentando mi vida dejaron un impacto. La experiencia me enseñó una dura lección sobre la intimidad y la inquietante formas en que la gente puede invadirla, a pesar de la ausencia de amenazas tangibles o peligro inmediato. El impacto psicológico de ser observado y manipulado me dejó una persistente sensación de paranoia. Había aprendido a hacer sobre mi información personal y a confiar en mis instintos a la hora de salvaguardar mi privacidad. Todo empezó con una comprobación rutinaria de mi correo electrónico. Acababa de volver del trabajo y me disponía a relajarme con el libro cuando vi un nuevo mensaje en mi remitente. Era desconocido, y el asunto era simplemente una cadena de números y letras sin sentido. Vacilé, pero decidí abrirlo, curiosa a pesar de mis reservas. En el interior del correo un revoltijo de símbolos y caracteres aleatorios, un código complejo que parecía totalmente ininteligible. No había cuerpo del mensaje, solo un bloque de texto encriptado. Pensamiento inicial era que era spam o algún tipo de pesca. Borré el correo y seguí adelante. Pero a medida que pasaban los días extraños, mensajes codificados comenzaron a aparecer. Cada nuevo mensaje era más elaborado y críptico que el anterior, que contenían cadenas cada vez más complejas de cada uno, adaptado a mis experiencias personales. Y un mensaje se refería a unas vacaciones que había tomado meses antes, mientras que otro aludía a una conversación que había tenido. La especificidad de las referencias era a la vez inquietante y desconcertante. Era como si alguien tuviera acceso a mi vida personal y la utilizara para elaborar estos mensajes perturbadores. Decidí investigar más a fondo. Intenté descifrar los mensajes usando varias herramientas en línea y software de descifrado. Cada intento resultó infructuoso. Los códigos eran demasiado intrincados y sofisticados para descifrado simple. Método de descifrado simple. Sentido de los patrones. Pero solo parecen para crecer más complejo con cada mensaje. Como los mensajes codificados continuaron, mi ansiedad aumentó. El contenido de los mensajes combinado con su naturaleza dirigida me hizo sentir como si alguien me estuviera observando de cerca. No podía quitarme la sensación de que había un significado oculto detrás de los códigos. Un mensaje, pero que permanecía fuera de mi alcance. Alcancé a algunos amigos con la esperanza de que pudieran darme alguna pista. Estaban tan desconcertados como yo, y me sugirieron que me pusiera en contacto ciberseguridad. Desesperado por obtener respuestas, y consulté con el experto. Revisó los mensajes e intentó descifrarlos utilizando algoritmos avanzados y técnicas criptográficas, pero de descifrar el texto cifrado. El experto confirmó que los códigos eran muy sofisticados, pero no podían determinar el origen o el propósito. Sugirieron que tomara precauciones adicionales con mi seguridad en línea, como cambiar las contraseñas y activar la autenticación de 2 factores. Seguí sus consejos, pero los mensajes seguían llegando, aumentando mi creciente sensación de los correos electrónicos. Comenzaron a incluir más detalles personales, referencias a traumas pasados, miedos, e incluso conversaciones que creía confidenciales. La sensación de ser observada era como si alguien tuviera un conocimiento íntimo de mi vida, y esa información para infundir miedo. Y una noche, mientras estaba sentado en mi ordenador, recibí otro correo electrónico codificado. Este era diferente. Contenía una serie de coordenadas y un mensaje que decía: la verdad. Las mentiras eran Shadows Fall. Las coordenadas apuntaban a un lugar en una zona remota fuera de la ciudad. El mensaje era ominoso e inquietante, y no podía dejar de sentir que era una pista o un desafío de algún tipo. Me debatí entre investigar o no, pero el miedo a lo que pudiera estar esperándome me contuvo la idea de enfrentarme a lo que estuviera detrás. Mensajes era aterradora, pero la constante sensación de amenaza mi salud mental. Hablé de la situación con experto en ciberseguridad, que me precaución, pero no me disuadió de si lo consideraba necesario. Necesario con una mezcla de aprensión y determinación. Decidí visitar las coordenadas, un amigo que me acompañara por seguridad, y me dirigí a la remota. El viaje fue largo y espeluznante.
El paisaje se volvía cada vez más, a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Cuando llegamos nos encontramos. Nos encontramos en una zona aislada, rodeada de densos bosques y viejos edificios abandonados. Buscamos el área, pero no encontramos nada importante, mensajes o pistas. Solo el REM de estructuras olvidadas y vegetación. La sensación de ser observado. Pero no pudimos encontrar ninguna evidencia tangible de que alguien estuviera. El viaje terminó siendo un infructuoso endeavor, pero hizo poco para de la ansiedad de vuelta a casa. Los correos continuaron, pero el contenido se volvió más genérico, menos personalizado. Era como si el remitente hubiera perdido el interés, o se hubiera conformado con el miedo que ya habían infundido. Mensajes codificados se redujeron a un goteo, y finalmente se detuvieron. A pesar de ello, el impacto de la experiencia, el miedo a ser observado, y la ansiedad de los mensajes codificados en mi bienestar, sobre mi seguridad en línea, y permanecí vigilante sobre mí. La experiencia me sirvió para recordatorio de la facilidad con la que personal puede ser accedida y utilizada contra nosotros. Aunque los mensajes codificados, la sombra que proyectaban sobre mi vida, la inquietante sensación de ser el blanco de un inquietante recordatorio, lo mucho que alguien podía saber de mí, mucho después de que cesaran los correos electrónicos. El incidente me dejó una comprensión más profunda de las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos en la digital y la importancia de salvaguardar nuestra información personal. El auto Breeze era fresco y vigorizante al llegar a casa tras un largo día de trabajo. Típico martes de reuniones y plazos. Y me apetecía la tranquilidad de mi dormitorio con su cálida y acogedora decoración y su cama de felpa. Me gusta relajarme allí lejos del caos del mundo exterior. Cuando abrí la puerta de mi dormitorio, me encontré con una visión que me detuvo en seco en la pared. Al lado de mi cama, vi una gran sucia huella de una mano blanco. La pintura. La huella de la mano era inequívocamente palma humana y dedos claramente definidos, pero estaba manchada y oscura, como si hubiera sido hecha con algo. Mi reacción inicial fue de confusión seguida de no recordaba haberlo visto antes, y ciertamente no era algo que hubiera pasado por alto durante mis comprobaciones rutinarias. Me acerqué a la pared con cautela de dar sentido a esta extraña intrusión. La huella de la mano no solo estaba sucia, sino que parecía casi incrustada en la pared, como si se hubiera filtrado en la pintura. Pasé mis dedos sobre ella, pero la huella era lisa y plana. No había textura que sugiriera que era una mancha en la superficie. Era como si la huella se hubiera convertido en parte de la pared. Agarré un paño y algunos de limpieza con la esperanza de eliminar la huella de la mano. Apliqué agua y jabón, restregando para mi creciente frustración. La huella permanecía obstinadamente intacta. Parecía resistir todos los esfuerzos por limpiarla, como si se burlara de mis. Intenté, con varios productos de limpieza, lejía, vinagre e incluso un limpiador comercial, con la esperanza de encontrar algo que levantaría la impresión de la pared, pero nada funcionó. Huella de la mano persistió su presencia cada vez más inquietante con cada intento fallido de la pared, pero nada funcionaba. Una ola de ansiedad me invadió. Me invadió la idea de que alguien, ya fuera una persona u otra cosa, tocando mi pared. Sin mi conocimiento, era profundamente que había vivido solo en esta casa durante años, y siempre me había sentido seguro. La idea de que un intruso había estado en mi casa tocando mis paredes, era aterradora. Perspectiva. Consideré la posibilidad de una broma pesada, o una travesura. Tal vez mi amigo había venido, y decidió dejar una marca espeluznante en mi pared. Pero cuanto más lo pensaba plausible, parecía que mis amigos más cercanos eran conscientes de mi aversión a las experiencias inquietantes. Y ninguno de ellos tenía un motivo para tal broma, aparte de la persistencia de las huellas y la dificultad para quitarla. Sugerían algo más. Siniestro, decidí llamar a un manitas para que inspeccionar la huella de la mano y ver si había alguna explicación. Cuando llegó al siguiente día, examinó la pared y trató de limpiar la huella él mismo. Igualmente desconcertado por la resistencia de la marca, sugirió que podría ser el resultado una reacción química o un defecto en la pintura, pero ninguna de sus teorías parecía explicar huella de la mano.
Los días se convirtieron en semanas. La huella de la mano se convirtió en inquietante de mi dormitorio rutina, para evitar mirarla directamente, pero su presencia seguía siendo de ansiedad. Intenté distraerme redecorando otras partes de la casa, con la esperanza de que centrarme en algo positivo podría aliviar mi malestar. Colgué un gran cuadro sobre la huella de la mano, pero sirvió de poco para calmar la sensación de una noche. Mientras estaba en la cama, oí un débil sonido procedente de la pared, con la huella de la mano. Era un suave ruido como si algo se moviera lentamente. Mi corazón se aceleró cuando me senté, me senté, y me puse a escuchar el arañazo. Continuaba intermitentemente enviando escalofríos. Por mí me levanté de la cama y me acerqué a la pared, pero el ruido se detuvo cuando me acerqué. Encendí las luces e inspeccioné el área, pero no encontré nada fuera de la sensación de ser observado, o escuchado de ser observado, o escuchado. Me sorprendía a mí mismo mirando nerviosamente a la pared que estaba en la habitación, y la sensación de temor nunca me abandonaba del todo. Empecé a dormir con las luces encendidas, y mantenía la puerta de mi habitación cerrada, desesperada por respuestas. Consulté a un investigador paranormal local, con la esperanza que podría ser capaz de proporcionar alguna sobre la misteriosa huella de la mano. El investigador llegó con varias herramientas y dispositivos diseñados para detectar energía inusual o actividad espiritual. Ellos condujeron un minucioso examen de mi casa, incluyendo el área alrededor de la huella de la mano. Los hallazgos del investigador fueron no concluyentes. No reportaron inusuales o signos de actividad paranormal. Actividad paranormal, dejándome con más preguntas que respuestas. La huella de la mano permaneció una anomalía desconcertante, un símbolo de una invasión que desafiaba la explicación. La experiencia tuvo un peaje en mi bienestar mental. La constante sensación de inquietud y el persistente recuerdo de la huella de la mano me hizo sentir vulnerable e inestable. Empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si la huella producto de mi imaginación o una manifestación de pesar de mis esfuerzos por ignorarlo. La huella de la mano se había convertido en un símbolo presencia desconocida que se había inmiscuido en mi espacio privado. Con la esperanza de que una nueva capa de pintura borrara el recuerdo de la huella de la mano, mientras la nueva pintura se secaba, sentí una pequeña sensación de alivio. La huella de la mano se había ido reemplazado por una pared, pero incluso después de volver a pintar, la sensación de violación persistía. Experiencia había dejado una marca indeleble en mi psique, un recordatorio de que incluso los espacios más seguros pueden ser fuerzas invisibles. La huella de la mano había desaparecido, pero la sensación de ser observado y el inquietante recuerdo de su presencia, un eco fantasmal de una intrusión que no tenía sin explicación,